sesión número 4 del curso Elaboración y Presentación de Tesis, sección B, correspondiente al segundo semestre del año 2022. Con la temática de hoy vamos a estar hablando precisamente de cómo se hace y para qué sirve el marco referencial o el marco teórico. Esto es uno de las secciones o uno de los capítulos más importantes dentro del transcurso de su tesis o de cualquier trabajo de investigación. Ya sea que usted esté haciendo monografías, tesinas, artículos científicos o EPS, debe de elaborar un marco teórico en ese sentido. El marco teórico pues tiene como esencia propiamente dar la esencia o dar la teoría propia que ustedes como posibles investigadores o posibles profesionales en el campo que ustedes están desenvolviendo tienen que presentar. O sea, a partir de este momento, ya ustedes ya lo han evaluado en el paso anterior, que fue el marco conceptual, pero aquí en este marco teórico sí se necesita bastante el asesor propiamente, porque ustedes van a hacer una propuesta, ustedes van a manejar una teoría. Esa teoría va a estar fundamentada en esos conocimientos, en esa sabiduría, en esa experiencia que usted tenga respecto a la temática que está abordando o que usted pretende abordar. Porque recuerde que usted es el experto del problema. Recuerde que estamos hablando ya únicamente de problemas. Ya no nos interesa temas de tesis. Eso ya lo dejamos allá cuando les presentaron el punto de tesis. Usted ya tiene la idea, cuando hizo el planteamiento del problema, ya delimitó su campo de acción, ya tiene sus objetivos y ahora necesita dar ciertas explicaciones basadas en ese término de investigación. Nosotros vamos a entender como investigación toda una serie de métodos que nos van a permitir resolver uno o varios problemas que necesitan ser solucionados por medio de una serie de operaciones lógicas, que es lo que usted está haciendo. Usted ya empezó a hacer esas operaciones lógicas con haber desarrollado su marco conceptual, con haber desarrollado sus antecedentes o búsqueda de problemas, según otros autores, con haberse planteado una interrogante, planteado una duda, que es la que usted necesita comprobar, rechazar, afirmar o negar propiamente en el proceso de investigación. También ya se delimitó a un espacio geográfico, ya se delimitó en un espacio temporal, ya se delimitó propiamente a un espacio institucional y ya tiene también planteado sus objetivos específicos y sus objetivos generales que le van a permitir a usted especificarse propiamente o poder de alguna forma tener una misión o visión de cómo va a ser su trabajo de campo o su tesis propiamente. Para eso usted, como vuelvo a repetir, va a necesitar una serie de métodos. Esos métodos, de alguna forma, son principios que le van a establecer la base. Recuérdense, aquí es donde ya vamos a medir propiamente, aquí es donde ya el tesista se va a dar cuenta cuánto sabe o cuánto no sabe de la carrera propiamente, en ese apartado, en esa situación. Entonces, el tesista, de alguna forma, a través de la revisión de material bibliográfico para hacer los antecedentes del problema, más la revisión bibliográfica que tendrá que hacer en este apartado, pues se va a volver aún más experto de la problemática que está estudiando y que le va a llevar esos 6, 9, 12 o 18 meses de investigación en su proceso de tesis. Para eso, el investigador, en este caso ustedes, pues utilizarán, dependiendo de la forma en como ustedes quieran trabajar, pues podrían utilizar el método científico. En ese método científico, ustedes saben que es un procedimiento conformado por una secuencia lógica de actividades. Ya tiene que llevar unos pasos. No puede empezar a hacer al ping marín de doping way, sino que tiene que llevar una secuencia lógica que le procura o que le permita a usted descubrir características de ese fenómeno social o de ese problema que usted está investigando y que a usted le llama la atención y que causó en usted ese interés propiamente de hacerlo. Algunas personas cuando empiezan a trabajar el marco teórico cometen una serie de errores. El error más típico que cometen algunas personas es que ven al marco teórico como una especie como de diccionario o una especie como de glosario, en el cual colocan ciertas cantidades de definiciones y únicamente transcriben lo que otros autores han dicho,
hacen esa copia o transcripción de información de otros trabajos, pero no hay, lo que habíamos dicho la semana pasada, ese proceso de interpretación, ese proceso de síntesis y lo más importante, esa propuesta del trabajo propiamente, esa propuesta teórica, esa propuesta metodológica que es la que ustedes de alguna forma necesitan plantear en su trabajo. Por eso les vuelvo a repetir, aquí es muy importante el asesor. Este es uno de las secciones más importantes dentro de su trabajo de tesis. Si ustedes ya de alguna forma han tenido mala comunicación con el asesor, pues aquí vamos a ver de alguna forma cómo poder recuperar o cómo de alguna forma tener nuevamente esa comunicación o ese proceso con él o con ella propiamente. Lamentablemente, pues una gran mayoría de asesores no les gusta estar orientando, no les gusta estar guiando, sino que ellos quieren que hace todo terminado. O algunos asesores sencillamente, mire, aquí está un instructivo, o mire, aquí está una serie de videos, y véalos, y ahí hace usted el marco teórico. Sencillamente, como dijimos la semana pasada, nos lanzan al agua y no nos dan ni siquiera un salvavidas propiamente. Sencillamente, mire, aquí está, láncese y ahí ver cómo llega a la otra orilla, y ahí nos vemos en el examen final. Ese no es el asesor. Ahí más adelante vamos a ver cuál es esa función que necesitamos propiamente en esta fase. Repito y recalco, en el anteproyecto o protocolo o diseño de investigación, como usted le quiera llamar, debemos de hablar de secciones. Ya hablamos la sección 1, que era el marco conceptual, y hoy nos toca la sección 2, que es el marco referencial o el marco teórico. Vuelvo a repetir, la otra característica es que en el anteproyecto usted debe de hablar propiamente a tiempo futuro, porque todavía no ha hecho la tesis. El anteproyecto le está sirviendo de guía o de plano o de instrumento para hacer la tesis. Ahora, en el informe final, ojo por favor, en el informe final, vuelvo a repetírselos, para ustedes hagan ese informe, va a hablar de capítulos, ahí sí. Capítulo 1, marco conceptual y ahí tiene que redactarlo todo, tiene que dejarlo igual como usted tenía en el anteproyecto o protocolo o diseño de tesis. El capítulo 2 vendría siendo propiamente el marco teórico o marco referencial propiamente. Una pregunta que siempre me hacen, mire licenciado, ¿cuántas páginas debe de llevar mi marco teórico en el anteproyecto? Ese anteproyecto debe andar, ese marco teórico debe andar entre unas 15 a 25 páginas, no debe ser muy extenso tampoco, porque solo le sirve a usted de guía o solo le sirve de base. Ya en el informe final, ese marco teórico ya dependerá de usted, eso ya es decisión de usted, en consenso con su asesor, pero podría dar entre 40, 50 o 60 páginas propiamente, porque es la sustentación teórica que usted va a presentar, es la propuesta que usted debe de alguna forma de desarrollar en su trabajo de investigación. Son las teorías, son los axiomas que usted de alguna manera necesita presentar como parte de la investigación que usted está realizando en ese momento. Entonces, a partir de esa base y tomando en cuenta ese tipo de información que es muy importante para el proceso, pues usted debe de alguna forma de saber propiamente ciertas características de cómo desarrollar el trabajo. Algunos le llamamos a esta sección marco referencial porque vamos a hacer referencia a cierta información detallada y a cierta información que solo el investigador conoce, pero que necesita transmitírselo a otras personas. En este caso al asesor, al encargado de metodología y a cualquier persona que lea o vaya a revisar su material de apoyo, o en este caso su trabajo de investigación. Pero la mayoría lo conocen como marco teórico, porque es donde van a dar propiamente ustedes las definiciones o van a dar las explicaciones según su punto de vista, cómo ustedes interpretan o cómo ustedes abordan la problemática que ustedes están investigando en ese proceso. Para eso nosotros necesitamos propiamente iniciar conociendo qué vamos a entender por teoría. La palabra teoría proviene del griego terium, que significa observar, contemplar, y es precisamente lo que usted tiene que hacer. Pero vuelvo a repetir y se los voy a recalcar a lo largo de estas sesiones que nos hagan falta. Usted tiene que conocer a profundidad el problema. Tiene que ser experto en el problema. Usted escogió un tema. Ese tema se lo aprobaron propiamente.
Y en ese tema usted estuvo encontrando uno o varias características que en base a investigaciones previas, en base a esos antecedentes del problema, a usted de alguna forma le llama la atención encontrar o abordar, observar propiamente una característica de ese problema. Eso usted ya lo hizo allá en el marco conceptual, pero ahora necesita presentar una serie de sistemas lógicos, una serie de sistemas de observaciones o axiomas. ¿Qué significa? Que usted ahora va a hacer la interpretación según su punto de vista, según sus conocimientos, según su experiencia y según la ayuda que le esté dando el asesor para poder proponer esa teoría. A algunos asesores no les gusta que el estudiante de prelicenciatura se anime a hacer teorías, porque dicen, ¿cómo es posible que un estudiante de prelicenciatura se anime a hacer una teoría sociológica, una teoría filosófica, una teoría antropológica, económica, una teoría no sé, del campo en que ustedes estén estudiando? Porque no los consideran capaz. Ellos creen que solo los de la maestría o doctorado pueden hacer ese proceso. Eso es falso. Ustedes tienen la capacidad, ustedes tienen la inteligencia para hacer esa propuesta teórica, porque ustedes, ojo, están abordando el problema desde el punto de vista micro, en un sentido. Las demás personas lo han abordado desde el punto de vista macro, en esos apartados. Pero usted es el conocedor y usted es el experto de esa problemática en ese lugar, con ese grupo de estudios, y conoce ciertos rasgos o ciertas características que otros investigadores no las saben, pues en ese sentido. Entonces, esa teoría nos va a permitir a nosotros poder presentar o poder afirmar o poder negar una posible respuesta que según nuestro punto de vista sea factible para ese tipo de trabajo que estamos haciendo. Y esa respuesta es a la pregunta que nosotros hicimos allá en el planteamiento del problema, propiamente. Y esa respuesta nosotros la conocemos como la hipótesis, propiamente. Es donde ustedes de alguna forma van a afirmar o van a negar, van a comprobar o van a rechazar si es que ustedes quieren trabajar con hipótesis. Pues, es decir, en las tesis actuales ya no se necesita hacer algún tipo de hipótesis. Sencillamente lo que se necesita es que usted presente esas teorías, presente esos axiomas. Pues, es decir, pero hay algunos asesores que dicen, póngale la hipótesis, ponga si es una hipótesis nula, si es una hipótesis multivariada, y las diferentes características que va a llevar ese tipo de investigación. Pero él tiene que tener algo muy importante, leer y trabajar con usted. Pero a veces, lamentablemente, eso no sucede. Entonces, hoy lo que vamos a estar viendo propiamente es para qué nos va a servir esa teoría, para qué nos va a servir propiamente poder hablar a profundidad sobre el problema. Ojo, a partir de este momento usted va a empezar a hacer un ensayo académico. ¿Se recuerdan? En la primera clase vimos que era un ensayo y el ensayo lo habíamos abordado que es el punto de vista de usted personal sobre determinada temática, pero que no necesita verificarlo a través de la revisión bibliográfica. Aquí sí, usted va a abordar un problema y lo va a hacer a través de revisión bibliográfica y va a dar su punto de vista a favor o en contra de una posible solución. Y usted ahí va a tratar de alguna forma, de a través de esa teoría, responder a aquellas famosas preguntas: ¿por qué, cómo, cuándo está ocurriendo el fenómeno? Eso a ustedes les va a permitir de alguna forma describirlo. Recuerden, y se lo repito, ustedes son los expertos, ustedes lo conocen a interioridad. Y eso es lo que se los decía a los de EPS y se los aplica a ustedes también. Para eso necesito hacer aquellas famosas pruebas piloto. Antes de empezar a trabajar mi tesis, debo de conocer la institución, debo de conocer la comunidad, debo de conocer al grupo de estudio para detectar propiamente cuáles son las características, para saber cuáles son las causas y orígenes de este problema que a mí me está llamando la atención y que quiero investigar propiamente. Si hacemos la comparación al EPS, esto vendría siendo el diagnóstico del problema, por decirlo de alguna manera. Debo de describirlo bien, según mi punto de vista, como futuro psicólogo, como futuro abogado, arquitecto, ingeniero, administrador de empresas, auditor, trabajador social, no sé cuál es la profesión que usted esté estudiando, pero debe de utilizar un léxico y debe de utilizar un vocabulario adecuado a su conocimiento, adecuado a lo que usted sabe y lo más importante,
lo que usted permita describir en base a su argumentación sobre ese problema, porque usted es el conocedor. Eso requiere lectura y análisis en ese sentido, que requiere que yo esté de alguna forma actualizándome, informando, utilizando cualquiera de las tres técnicas de investigación o cualquiera de las tres consultas que se utilizan para hacer las tesis. Fuentes primarias, libros, revistas. Ya tengo mi biblioteca organizada, ya tengo mi material organizado, de lo que hablábamos en la sesión número 2. Ya lo tengo bien categorizado. Pero como ahora ya me estoy centrando en un problema propiamente, a través de esa biblioteca ordenada que yo tengo, me va a permitir poder presentar esa información que necesito. Pero necesito seguir leyendo, necesito seguir analizando, porque eso me va a permitir deducir. Y esa deducción es la interpretación que yo le voy a hacer a ese problema, a esa posible solución que yo voy a plantear en mi trabajo de campo. Porque ahorita me está sirviendo en el anteproyecto para hacer ese trabajo de campo. Ahora, si yo estoy haciendo ya mi informe final, esa deducción me va a permitir de alguna forma rechazar o confirmar lo que yo había supuesto anteriormente. Como decíamos, de alguna forma, la operacionalización o lo que nosotros seríamos como la hipótesis, pues, en ese sentido. Esto requiere también parafraseo. Recuérdense, se los decía de la semana pasada. Las tesis, el 99.99% es parafraseo con nuestras propias palabras, interpretación, deducción según nuestro punto de vista como profesionales. Y ese 0.1% es si en algún momento nosotros necesitamos citar alguna fuente, necesitamos citar algún autor o algunos autores en alguna frase, en algún párrafo, en alguna línea o alguna palabra clave, pues en ese sentido. Pero es la interpretación de cómo nosotros vemos que ese autor describió o categorizó a ese problema o a esa definición que nosotros utilizamos. Es donde la mayoría confunden el marco teórico con hacerlo tipo diccionario o tipo enciclopedia, o algunos lo hacen sencillamente así. En Guatemala, palabra femenino, ladrador de bosques. Está bien, pues, pero ¿cuál es el aporte que dan ustedes? ¿Cuál es lo interesante? ¿Cuál es lo motivador para que las personas lean su trabajo? Es donde algunas personas hacen el 99% del marco teórico copiado de otros trabajos. Y el 1% es cuando se les ocurre por ahí presentar alguna por ahí interpretación. Pero es al revés. Nosotros debemos de aprender a presentar propiamente este marco teórico o este marco referencial de alguna forma como esa propuesta, como esas características. Y nosotros ahorita vamos a ver propiamente cuáles son esas funciones que debe de cumplir ese marco teórico. Ese marco teórico, de alguna forma, como lo vuelvo a repetir, nos va a servir para dar consistencia, para dar propiamente información al lector, en este caso al asesor, al encargado de metodología o a cualquier persona que lea nuestra investigación para evitar o de alguna forma caer en las superficialidades o caer en arbitrariedades, o sea, en desviaciones. Porque a veces propiamente el mismo investigador, en este caso el mismo estudiante, a veces pierde el rumbo, pierde el camino propiamente. Y ese camino, de alguna forma, va a depender propiamente de la misión y cosmovisión que nosotros tengamos. Es un camino largo. Este marco teórico no es de un día para otro. Este marco teórico nos puede llevar alrededor de 3, 4 o 5 meses elaborarlo. Alguno va a decir, es que tan largas sus fechas que usted pone. Pero recuérdense, ustedes tienen otro tipo de actividades que hacer. Ustedes tienen otro tipo de acciones que hacer. Trabajos académicos, trabajos de la familia, trabajos o relaciones sociales, relaciones religiosas, deportivas. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes deben de abordar propiamente una revisión detallada de todo el material. Y eso requiere lectura, eso requiere paciencia. Yo no sé cuánto tiempo ustedes, se recuerdan, lo dijimos la semana pasada, cuánto tiempo ustedes le vayan a dar a la tesis. 1 hora diaria, 2 horas diarias, o 1 hora o 2 horas a la semana. Eso ya requiere planificación y requiere organización de ustedes propiamente. Entonces, por favor, no confundan que el marco teórico es un glosario o es un discurso propiamente donde nosotros vamos a solo hablar de aspectos históricos, de cómo nosotros consideramos que era el problema, porque eso ya lo hicimos allá en los antecedentes del problema. En este marco teórico lo que nosotros necesitamos es presentar una concepción general del problema
presentar propiamente las características o las descripciones o el propósito del estudio que nosotros estamos haciendo. Y en algún momento también vamos a tener que dar algunas definiciones o algunas estrategias que nosotros necesitamos para la elaboración de nuestro marco metodológico o para la elaboración de nuestro trabajo de campo. Vamos a dar ciertas definiciones, vamos a dar ciertos propósitos del estudio, pero eso nos va a permitir tener una línea de investigación, una misión o una visión de lo que ustedes quieren trabajar. Entonces, el marco teórico propiamente es donde usted va a explicar conceptos, categorías, leyes y postulados que usted propone. Ojo, son postulados o teorías que usted propone. Errado o no, esa es otra historia. Eso usted de alguna forma no lo sabe propiamente, porque usted lo que quiere es verificar su problema a través del trabajo de campo. Usted se está animando a hacer esa propuesta. Que esté equivocado o no, eso ya va a depender de muchos otros factores, de muchos otros elementos. Pero eso usted no lo tiene que condicionar, no tiene que tener usted ese miedo, ese temor. Es que no sé si lo estoy haciendo bien o no sé si lo estoy haciendo mal propiamente. Y es que tal vez el asesor se va a reír de mí o mis compañeros se van a burlar. No, sencillamente usted tiene que tener ciertas características, tiene que tener ese valor, esa integranza propiamente a presentar ese trabajo. ¿Errado o no? Eso no lo sabemos y por el momento no nos interesa. Eso es parte del nuevo conocimiento que usted tiene que transmitir. Y lo vuelvo a repetir, es donde el asesor propiamente va a cumplir esas características que necesitamos de él. El marco teórico cumple 3 funciones. La primera función que tiene es propiamente nos va a permitir a nosotros identificar nuestras fuentes, esas fuentes primarias, esas fuentes secundarias o esas fuentes terciarias. Repito, ya tengo mi biblioteca ordenada, ya tengo bien clasificado cuál es el material que yo necesito para hacer esta fundamentación teórica de este apartado o este capítulo de mi tesis, pero necesito seguir actualizándome. Y como les he dicho, utilizando un eslogan de una radio en Guatemala, el que no está informado está aislado. Debo de seguir buscando, debo de seguir actualizando ese tipo de material, porque eso es lo que me va a permitir a mí poder presentar o poder sustentar esta investigación. Y es aquí donde ya viene la primera, usted ya, probablemente ya va a saber cuál va a ser la primera pregunta que les van a hacer en el examen de graduación. Y usted sabe que esto es por parte del asesor, donde les va a preguntar, mire, Juanito Pérez o Solita Pérez, por favor nos pudiera sustentar su base teórica de su propuesta que usted está afirmando o de su propuesta que usted presenta en esta investigación. Entonces, esa es la pregunta que les van a hacer. Para eso nos sirve ese marco teórico, para poder tener esa sustentación. También la segunda función que va a cumplir el marco teórico propiamente es la presentación de esos postulados para permitir conocer el lugar, conocer la institución y lo más importante, conocer el grupo con el cual usted está trabajando. Usted va a trabajar en una empresa, por ejemplo, ya me voy a poner en este caso la cervecería, pero la cervecería es muy grande, usted la delimitó. Usted quiere trabajar con el departamento de relaciones públicas o quiere trabajar con el departamento de publicidad o el departamento de personal propiamente. Y ahí usted quiere investigar algo que está sucediendo dentro de esa empresa. Por ejemplo, su propuesta podría ser las nuevas políticas o las nuevas tendencias para contratación de personal o lo que sería el clima organizacional o lo que sería relaciones humanas. No sé, ese es el problema que usted encontró y que usted quiere investigar en ese lugar, o con el grupo de vecinos, o con el grupo de COCODES, o en la institución donde usted perdón, en la comunidad donde usted va a trabajar. Entonces, descríbanos. Propiamente, allá usted en la justificación, en la delimitación, perdón, usted planteó cuál es ese grupo, propiamente. Explicó propiamente a través de la temporalidad, explicó a través del lugar o geográfico y explicó a través del objeto de estudio. Pero aquí necesita usted presentarnos, describirnos propiamente, fundamentar ese grupo, porque los que vamos a leer, en este caso el asesor, el encargado de metodología o cualquier persona que lea su tesis, no conocen ese grupo. Usted sí, porque ha hecho visitas previas y se ha informado previamente con algunas personas que le orienten. Si usted quiere trabajar con alumnos de primero básico, por ejemplo, va a ir a preguntarle a los maestros, al personal administrativo, a la dirección, a los padres de familia, al pastor, al sacerdote o a cualquier otra persona que les informen cómo es ese grupo. Es un grupo tranquilo, es un grupo pasivo, es un grupo colaborador, es un grupo de alguna forma que está presto a recibir la información que ustedes transmiten, o es un grupo que realmente es muy conflictivo o es problemático.
pero nosotros necesitamos saber esas características del grupo, porque no los conocemos, solo usted lo conoce. Y eso le va a permitir hacer a usted la tercera función, facilitarle la información, poder de alguna forma respaldar ese marco conceptual que usted ya hizo anteriormente. Aquí usted de alguna forma va a presentar ahora sus estrategias y sus tácticas que usted necesita o que usted cree que le van a servir para hacer su trabajo de campo en ese sentido. Entonces, partiendo de eso, se quiere, como vuelvo a decir, lectura, revisión bibliográfica, consulta de esas fuentes primarias o de esas fuentes secundarias, para que las personas, o en este caso cualquier profesional, le oriente, le guíe, le aconseje propiamente. Pero usted necesita ese apoyo de ese asesor propiamente, que va a estar de alguna forma supervisando su trabajo. ¿Cuáles son o cómo se elabora propiamente el marco teórico o marco referencial? El marco teórico está conformado por 3 secciones en ese sentido. La primera es la siguiente, se llama antecedentes. En este caso, usted va a describir propiamente, según su punto de vista, cómo usted interpreta, cómo usted aborda ese problema, cómo usted ha encontrado las causas y orígenes de ese problema. Lo que decíamos al inicio, propiamente, usted va a hacer un ensayo académico según sus conocimientos, según la experiencia que usted tenga como abogado, como ingeniero, como arquitecto. Es que ahorita tiene que comportarse como ese profesional que usted va a ser. Usted va a animar y va a hacer esa descripción del problema según su punto de vista, según la información que usted tenga y la va a presentar. Es en este caso lo que vendría siendo una especie como de monografía. Va a tener las características siguientes. La primera apartado es que usted va a describir el lugar. Ojo, en el marco teórico iniciamos describiendo el lugar donde vamos a trabajar. Si lo queremos poner así en términos generales, estamos abordando, por ejemplo, en algún departamento, en algún municipio, empecemos a describir ese departamento. Empecemos a hablar sobre aspectos históricos, aspectos generalizados del departamento. Luego vayámonos al municipio propiamente. Empecemos a hablar la historia del municipio, los rasgos socioeconómicos, sociopolíticos, cualquier índole que usted quiera abordar de esa comunidad propiamente, cómo fue surgiendo, o esa institución propiamente, la historia de esa empresa, la historia de cómo ese departamento ha ido evolucionando dentro de esa empresa. Eso sería el segundo apartado entre antecedentes. Y viene un tercero, descríbanos al grupo de estudio con el cual usted va a estar trabajando, ya sea 3, 6 o 9 o 10 meses. Yo no sé cuánto tiempo a usted le va a llevar a hacer su trabajo de campo, pero descríbanos ese grupo, probablemente, lo que les decía. Usted va a trabajar con el grupo de vecinos, pero los lectores no sabemos cómo es propiamente. Sabemos que está en un departamento, sabemos que está en un municipio, pero denos los rasgos, las características de ese grupo, las características de ese grupo de personas con los cuales usted va a trabajar o está trabajando. O en una empresa, descríbanos, porque usted no va a trabajar en toda la empresa, va a trabajar en una área propiamente, en el área administrativa, en el área de operativa o en el área de gerencial. Eso es decisión de usted y está basado en lo que usted hizo en la delimitación en su marco conceptual. Entonces, esos son los 3 apartados que va a llevar esa primera sección del marco teórico. Descripción monográfica del lugar. En este caso, podríamos empezar por el departamento o el municipio. Descripción propiamente de el grupo con el cual usted está trabajando. Eso le va a permitir poder presentar o poder relacionar el problema de estudio que usted tiene con la experiencia y con los conocimientos que usted ha adquirido. Y eso le va a fundamentar la segunda sección de ese marco teórico, la base teórica. La base teórica es propiamente la explicación conceptualizada de cierta terminología que usted necesita para que las personas que lean su trabajo comprendan qué es lo que usted quiere hacer. Y es donde la mayoría confunden propiamente el marco teórico. Por eso les decía, lo hacen tipo diccionario, lo hacen tipo enciclopedia. Usted va a manejar sobre una base teórica, entre unos 3, 4 o 5 conceptos, que para usted son los importantes. Y esos conceptos vienen del planteamiento del problema. Esos conceptos vienen de la delimitación o pueden estar en la justificación o vienen propiamente de los objetivos.
es que usted nos explique, según usted como profesional que es, cómo va a entender o cómo usted entiende esa terminología para que nos la explique a nosotros. Usted como abogado, ¿cómo entiende la definición de ley? ¿Cómo entiende usted la definición de una inconstitucionalidad, por decirlo así? A usted como psicólogo, ¿cómo entiende ese postulado psicológico? ¿Cómo entiende usted ese tesis de una manera si eso quiere trabajar? O usted va a explicar de alguna forma esas definiciones que usted necesita plantear propiamente. ¿Qué entendería usted por clima organizacional? ¿Qué entendería usted por relaciones humanas o relaciones grupales? O sea, propiamente darnos esa fundamentación teórica. Y el tercer apartado que va a llevar propiamente es la explicación de las estrategias o tácticas que usted va a utilizar para hacer su trabajo de campo. En este caso nos va a explicar esas técnicas o esos instrumentos que usted necesita o que usted considera que le va a permitir poder hacer su trabajo de campo. Eso usted ya lo planteó allá en los objetivos específicos. Allá usted indicó elaborar encuestas, elaborar entrevistas. Sí, pero ahora aquí explíquenos qué tipo de encuestas, qué tipo de entrevistas propiamente, qué tipo de trabajo es el que usted va a sustentar. Si va a manejar encuestas, pues nos va a decir que es una encuesta estratificada o es una encuesta por sectores o una encuesta aleatoria. Ya va a empezar a manejar también términos en base a esa población y en base a esa muestra que usted va a trabajar. Porque cuando tenga que hacer su marco metodológico, cuando tenga que hacer ese apartado número 3 propiamente, usted no va a tener que dar definición de qué es una encuesta, ya no va a tener que dar definiciones propiamente de qué es población o lo que es muestra. Para eso está en el marco teórico, que es lo que usted está haciendo en este sentido. Entonces, trate de explicar propiamente esas técnicas, esos instrumentos que usted considera que son esenciales. O cuando ya está haciendo el informe final, pues mejore la redacción, explique a mayor detalle qué fue lo que usted hizo en su trabajo de campo. ¿Qué significa esto? Que es el único marco, ojo, es el único marco que va a ser distinto al que tengo en el anteproyecto al que voy a presentar en el informe final. Recuérdense, lo dijimos la semana pasada, si usted ya hizo el marco conceptual, ya le aprobaron el anteproyecto, ya tiene el capítulo 1 de su tesis. No le tiene que cambiar nada, tiene que dejarlo igual propiamente, no es otra tesis. En cambio aquí, este marco teórico usted sí va a ampliar más antecedentes, va a ampliar más información del lugar, va a ampliar más información del grupo, va a ampliar o va a mejorar o va a reducir, eso ya de decisión suya, en consenso con su asesor, esas palabras o esa base teórica. Usted había trabajado 3, 4 palabras claves propiamente, pero cuando ya está haciendo su informe final, usted dice, no, creo que me hacen falta más palabras, me hace falta más terminología. Pues, entonces usted toma esa decisión. He estado trabajando con 3, 4 palabras claves, lo voy a ampliar a más, porque usted ya tuvo la experiencia, hizo su trabajo de campo y siempre en consenso con su asesor, pues en ese tipo. ¿Se recuerdan? Hace 15 días lo víamos, o estábamos observando eso propiamente. Los errores típicos que cometen algunas personas cuando empiezan a trabajar la tesis. Y uno de los errores nos indicaban aquellos marcos teóricos extensos. ¿Se recuerdan? El asesor le dice, usted compañero ya le aprobaron el punto de tesis. Sí, pues mire, aquí están las 10 palabras claves. Y esto es lo que usted tiene que presentar en su marco teórico. Entonces viene uno y le dice, mire, licenciado, disculpe, ¿con qué autorización usted me está poniendo palabras claves? Usted no es el conocedor del problema, soy yo propiamente. Usted es conocedor de la temática. ¿Sobre qué base me está diciendo? Es que aquí el que mando soy yo. Ese es un capataz, eso es un mandamás. Eso lo vimos la semana antepasada. No necesitamos ese tipo de personas. No necesitamos una persona que nos oriente, que nos guíe. Entonces, nosotros le decimos, mire, yo tengo aquí mis 3, 4 palabras claves y sobre esto voy a trabajar. Pero algunos asesores le dicen lo siguiente, aquí están las 10 palabras claves y a cada palabra clave tiene que buscar 10 autores y por cada autor tiene que hacer 10 páginas. Lo decían, este marco teórico nos sale de 1000 páginas propiamente, pero ni siquiera en una tesis de postdoctorado los marcos teóricos son tan extensos, pues, y es donde las personas se desesperan, es donde las personas caen en esa especie como de estrés propiamente a querer hacer ese tipo de trabajo, o ya no continúan con la tesis, porque empiezan a decir, es que el asesor no me motiva, el asesor me pide o me exige demasiado propiamente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? En base a ese trabajo, a ese primer borrador, escuchen bien eso que acabo de decirles ahorita, ese primer borrador del marco teórico que ustedes trabajaron, le van a empezar a aplicar ya una crítica,
o en este caso una autocrítica a su trabajo propiamente. Ustedes ya revisaron material, ya revisaron tesis, tesinas, ya revisaron todo el tipo de material, ya hicieron esa descripción monográfica, ya utilizaron esa explicación de esas palabras claves, ya dieron definiciones de lo que, de sus técnicas o instrumentos. Ahora, de ese trabajo que usted hizo, hágale esa crítica y de alguna forma usted tome una decisión. A este marco teórico le hace falta más información. A este marco teórico necesitamos ampliar más la información o reducirla en ese sentido. Eso le va a permitir hacer a usted ese tipo de investigación exploratoria, ese tipo de investigación informativa, para ver si va bien en su trabajo, para ver si de alguna forma la propuesta que usted está manejando es correcta o no. Pero usted va a tomar ese riesgo. Usted de alguna forma se va a estar informando y va a estar asesorado por parte del asesor, que le va a estar leyendo y que se va a estar informando y que va a estar trabajando con usted propiamente en ese sentido. Entonces, ya teniendo esa información, ya teniendo ese borrador, propiamente ese primer borrador de mi marco teórico, pues le aplico ese tipo de lectura exploratoria y ese tipo de lectura informativa, donde yo deduzco, donde yo interpreto, donde yo complemento propiamente mi marco teórico. Esto me puede llevar, como vuelvo a repetir, unos 3, 4 meses propiamente. Ya depende de usted, de su organización, ya depende propiamente de su planificación. Habrán algunos que van a decir, mire, licenciado, yo el marco teórico me lo puedo hacer en 15 minutos. Pues qué bien, felicitaciones. Pero lo más seguro es que ese marco teórico es copia de otras tesis, en ese sentido. En 15 minutos nadie puede hacer un marco teórico, porque eso requiere de alguna forma estar explorando, estar revisando constantemente el material. Recuerden, se los decía la semana pasada, necesito seguir actualizándome, necesito seguir preguntándole, necesito que mi asesor lea mi trabajo, necesito que mi asesor me oriente. Pero ya sabemos que algunos asesores no. Algunos asesores, ya desde la semana pasada lo habíamos dicho, hay algunos asesores que no quieren nada por partes. Usted le presentó primero los antecedentes del problema, luego le presentó la justificación y así se fue con cada uno de los apartados. Pero hay algunos que dicen, yo no quiero nada por partes, yo quiero ya todo terminado, quiero todo su anteproyecto terminado para leerlo. Y lo que hace es que usted de alguna forma no tenga esa buena guía, no tenga esa buena visión de su trabajo en ese sentido. O en algunas facultades, lamentablemente eso sucede en universidades privadas como en San Carlos, usted empieza a trabajar la tesis y a veces no sabe a quién le van a poner de asesor propiamente. O a veces ese asesor no conoce propiamente la problemática, sencillamente porque es un licenciado o porque es una persona que trabaja en esa institución, hay que ponerlo a él. Eso es a veces donde el encargado de metodología orienta mal en ese sentido. El encargado de metodología tiene que tener un consenso con usted para esa búsqueda de esa persona que realmente cumpla ese propósito. Entonces, a través de esa lectura exploratoria, a través de esa revisión, yo me voy a animar, ojo, y yo los motivo, y yo los incentivo a que ustedes lo hagan, a proponer a través de una síntesis esa teoría, esa propuesta que usted tiene que hacer. Ese es el aporte que usted va a dejar en la tesis. Ese es el aporte que usted va a dejar en ese nuevo conocimiento. Nos va a informar a todos los demás, en este caso a la sociedad, cómo usted interpreta, cómo usted ve ese problema, cómo usted de alguna forma plantea la posible solución parcial o total de la problemática que usted está investigando. Eso, vuelvo a repetir, requiere que usted siga informándose, se siga actualizando. Usted ha tenido reuniones con los padres de familia, con el pastor, con el sacerdote, con los miembros del consejo municipal, con cualquier vecino de la comunidad y le han dado información, o ha tenido reuniones con los grupos o con los líderes cacicales, o ha tenido reuniones con las personas de la tercera, cuarta edad propiamente, y que le han dado información que para usted le va a servir. Eso tal vez no lo va a encontrar en libros, pero usted lo va a encontrar a través de entrevistas, a través de reuniones que usted tenga con esas personas. Eso lleva tiempo. Bueno, si usted quiere hacer un marco teórico de calidad, ahora, si usted quiere hacer un marco, únicamente un marco teórico, en el cual usted solo va a hacer recopilación de material, pues vaya a buscar 10, 20, 30, 40 tesis, ponga las definiciones según usted y ahí ya vendrá su aporte que usted vaya a dar. Pero repito, si usted lo va a hacer de esa forma, debe de dar una interpretación o debe de usted de proponer propiamente su punto de vista. Entonces, el marco teórico me va a permitir
y no caer en discusiones o en relaciones de aportes no importantes o no significativos para la tesis. Es donde vuelvo a decir, es donde usted va a tener esas reuniones con el encargado, en este caso con el asesor, donde le va a ir explicando, donde de alguna forma, a través de la experiencia que él o ella tenga, le va a poder decir a usted propiamente los mejores consejos o la mejor guía para que la toma de decisiones que usted haga sobre el problema le permita de alguna forma presentar o asumir una postura, asumir una teoría. Porque les vuelvo a decir, los motivo y los incentivo a que ustedes hagan eso. Ese es el propósito de la tesis. Ese es el propósito de un EPS propiamente, o de una monografía, o de cualquier trabajo académico, que usted deje un nuevo conocimiento, que usted transmita propiamente en base a su proyecto, en base a su propuesta, cómo usted quiere abordar, cómo usted de alguna forma va viendo la evolución o va viendo los estudios de ese problema desde las causas hasta la actualidad. Eso lleva tiempo, eso lleva un debido proceso, no es de un día para otro. Vuelvo a repetir, ese marco teórico lo puedo estar haciendo en 2, 3 o 4 meses propiamente. Pero también, ojo, tampoco me voy a perder tanto tiempo en hacer el marco teórico. En algún momento tengo que, lo estoy trabajando, pero tengo que avanzar a otros apartados de la tesis. Tengo que hacer ese marco metodológico, tengo que hacer ese marco administrativo, o si ya estoy haciendo el informe final, pues tengo que hacer el proceso de interpretación o tabulación de datos. Tampoco me voy a sentar, necesito en algún momento dejarlo por ahí, digamos, dejarlo en una especie como de stand-by, o dejándolo en algún momento ahí, tranquilo, porque más adelante tengo que regresar a ese marco teórico. Más adelante necesito de alguna forma modificar o reestructurar ese marco teórico que estoy presentando o que he presentado. Entonces, a continuación, vamos a ver algunos consejos que se les puede dar a ustedes propiamente para que puedan elaborar un buen marco teórico. Recuerden, son consejos, son guías, son sugerencias. Ya depende de usted, es su tesis. Estos consejos son los que el asesor debe de brindarle a usted. Bueno, el buen asesor, pues, como les repito, hay asesores que lo tiraron al mar. Ahí, compañero, salga a ver cómo sale usted, ahí lo veo allá en la playa, allá lo veo en el examen de graduación. Literalmente sucede. O a aquellos asesores que no les gusta propiamente ser el asesor. O aquel asesor que lo vimos la semana pasada. Yo no te voy a leer nada, yo solo te lo voy a firmar. Pues bueno, ese tipo de asesor no nos sirve. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que les doy? Ya tienen su borrador, ya tienen esa propuesta que ustedes tienen. Empiecen a modificarla, empiecen a redactarla, empiecen de alguna forma a acortar esos párrafos. Lo que hicieron la semana pasada, esa interpretación, esa sintetización. Si mis párrafos están muy largos, si mis párrafos de alguna forma siento que me estoy perdiendo, porque esta es decisión ya mía propiamente, es decir, que de alguna forma me estoy desviando en ese trabajo, pues entonces debo de reescribir, ojo, reescribir lo que llevo propiamente. O en este caso, en consenso con mi asesor, en consenso con la lectura que él me esté diciendo, él me va a sugerir, mire, repite mucho las palabras, o mire, ese parafraseo que tiene o esa interpretación no está en la correcta. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros hacer el segundo paso. Generar macroestructuras semánticas. ¿Qué significa eso? Que voy a tener a la par ese diccionario de sinónimos y ese diccionario de antónimos o en un diccionario de conectores propiamente, en el cual voy a poder vincular esos párrafos, en el cual voy a poder vincular esas tres secciones de que hablábamos anteriormente, antecedentes, las palabras claves y las definiciones o la explicación de mis estrategias o técnicas que yo vaya a manejar propiamente. Pero necesito vincularlos, necesito presentarlos de una mejor forma para que las personas que lean mi trabajo lo interpreten. De alguna forma poder ubicarnos o poder explicarle a esas personas cómo es el tipo de trabajo que estoy haciendo. Pero necesito reestructurarlo, necesito de alguna forma presentarlo de una forma más sintetizada. Es lo que ya va a depender de su estilo de referencia que usted maneje. Esos párrafos de 40 a 50 palabras propiamente. No haga los párrafos tan extensos, no haga aquellos párrafos que se pierden mucho en apartados teóricos o en apartados históricos. Lo decíamos la semana pasada propiamente, también les di ciertos consejos para hacer sus antecedentes del problema. Tercero, esto es muy importante, por favor. Este es un tercer consejo que les va a servir mucho.
Voy a revisar a los autores clásicos, a los autores representativos dentro de mi facultad, dentro de mi profesión, dentro de mi carrera. Esos, como decimos algunos, esas vacas sagradas de mi facultad, yo los voy a interpretar, y voy a hacer un tipo de trabajo descriptivo y voy a hacer un tipo de trabajo crítico en base a lo que ellos han propuesto y voy a ver si eso se adecua o no a lo que yo vengo trabajando. Ojo, es una crítica constructiva. No es que usted se ponga a juzgar esos trabajos. Nadie le está pidiendo eso. Sencillamente usted revise a esos autores representativos, revise a otros autores, porque ojo en este sentido, también aquí vuelvo a repetir el asesor, el papel del asesor. El asesor le va a decir, mire, yo les recomiendo que revisemos a tal autor, que revisemos a tal licenciado, o mire, vayamos, nosotros somos de derecho, vayamos a verlo desde el punto de vista de psicología, o vayamos a verlo desde el punto de vista de ciencias médicas, o vayamos a verlo desde el punto de vista económico. Es donde el asesor de alguna forma me va a estar orientando, me va a estar guiando propiamente. Y a través de la teoría que yo estoy manejando, voy a poder hacer ese proceso micro. Ojo, esa es la característica que ustedes tienen. Ustedes están describiendo el problema a nivel micro, a nivel particular, pues en el sentido. Estos autores describieron temas o describieron problemas a nivel macro, de todo un país, de toda una sociedad, pero usted se está centrando en un municipio, en un departamento, en una empresa y dentro de esa empresa, dentro de una área propiamente. Eso es lo que usted debe de aprender. Entonces, ya teniendo, vamos al cuarto consejo. Reviso mi material nuevamente, reviso esa terminología que estoy utilizando, utilizo o reviso esa mini monografía que voy trabajando del lugar, del grupo propiamente y de esas estrategias o técnicas que yo voy a utilizar. En este momento, pues debo de redactar o debo de explicar cuál va a ser mi procedimiento de qué yo entiendo por una encuesta, qué entiendo por entrevista, y ese tipo de entrevista si va a ser estructurada o semiestructurada, si voy a utilizar algún tipo de muestra, si esa muestra va a ser aleatoria o va a ser estratificada, o si va a ser algún tipo de muestra que me permita de alguna forma poder conceptualizar o poder de alguna forma presentar ese tipo de proyecto o presentar propiamente las características que yo creo que debe de llevar ese grupo de estudio propiamente. Entonces, reviso esas fuentes, reviso propiamente esas definiciones que yo estoy trabajando para poder presentarlos de una mejor forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Quinto consejo. Es aquí donde vamos a ver a nuestro asesor propiamente. El asesor de tesis, lo dijimos la semana pasada, el asesor de tesis es un coach, es un entrenador, es una persona que va a estar con nosotros. Él decidió estar trabajando en equipo con nosotros. Tal vez vamos a encontrar a compañeros o vamos a encontrar a otros profesionales que en algún momento se van a burlar de nuestra propuesta. No va a ser una especie como de bullying, pues. Pero el asesor lo que tiene que hacer en ese momento es condicionarnos, aceptar nuestra propuesta, pero de alguna forma ponernos límites, ponernos tiempo propiamente. No esperar a que usted lo haga en 6, 7, 8, 9 meses. En algún momento vamos a estar a ciegas en ese sentido, o a veces el mismo asesor nos va a poner algunos postulados a ciegas, pero ya va a depender de nosotros cómo vayamos a hacer ese tipo de trabajo. Ese marco teórico no tiene que ser tomado como una cuesta, sino que ese marco teórico tiene que ser la solidificación de nuestro proyecto de tesis. Nos va a costar, nos va de alguna forma a causar algún tipo de problemas en ese sentido. Vamos a encontrar burlas, vamos a encontrar críticas por parte de compañeros. Ese, mira lo que se está proponiendo hacer, o ese es su tipo de investigación que está haciendo. ¿Qué ocasiona? Dejémoslos por ahí. Ese tipo de personas no nos interesa. Necesitamos el que va a la par de nosotros. Necesitamos esa persona que está guiándonos, que nos está orientando, que nos está diciendo que vamos por ese buen camino. Entonces, esos detractores que van a hablar de nuestro trabajo se ríen, se burlan, pero ya dejémoslos atrás. Si ustedes ven ahí en el video, él los está dejando para atrás. Y en algún momento, esos detractores o esas personas van a decir, bueno, aquí él se está animando a hacer esa propuesta, pues veámoslo que cómo continúa. Nos vamos a cansar. En algún momento vamos a querer abandonar propiamente ese tipo de trabajo. Si es que estamos haciendo un marco teórico o una tesis profesionalmente. Nosotros nos vamos a aburrir, nos vamos a desesperar, pero el asesor está para motivarnos, para supervisarnos, para guiarnos propiamente, para exigirnos, para proponernos que esa teoría que nosotros estamos haciendo hay que mejorarla o hay que de alguna forma plantearla de otra forma. Ojo, el asesor nos va a decir, mire, ¿por qué no lo trabajamos de otra forma? ¿Por qué no lo hacemos de esta otra forma? Entonces, ya dependerá de nosotros en consenso con él si lo hacemos.
Y cuando menos sintamos, aquellos compañeros, aquellos profesionales que se empezaron a burlar de nuestro trabajo, pues se van a quedar allá atrás propiamente. Y de alguna forma nos van a estar viendo ya como una especie, como dice, profesional. Ya nos van a estar viendo propiamente como ese especialista. Ya nos van a dar ese respeto que como científico social, como investigador, necesitamos. Y en algún momento, cuando tengamos esos desmayos, cuando ya no consideremos que estamos fallando, el asesor va a estar con nosotros. El asesor nos va a estar jalando propiamente. No nos va a hacer el trabajo, sencillamente. Pero él también tiene que estar motivado y tiene que ver motivación en usted. Y usted dice, tengo que terminar esto. Tengo que de alguna forma avanzar en este proyecto. Tengo que cumplir lo que mi asesor está pidiendo. Porque usted lo escogió. Usted decidió que esa persona que está con usted, a través de la lectura, a través de la revisión de su trabajo, le está guiando. Por eso necesitamos que él lo lea, que él estudie su proyecto, que él revise ese tipo de trabajo para orientarlo, para guiarlo propiamente. Y cuando nosotros menos sintamos, hemos llegado a esa meta, hemos llegado a ese propósito que de alguna forma hemos buscado. Nos lleva tiempo, nos lleva sacrificio, nos lleva esfuerzo propiamente, pero eso es lo que queremos. Por eso es que lo escogimos a él. Sabíamos que era exigente, sabíamos que de alguna forma nos iba a complicar la vida, pero eso es lo que queremos en nosotros, porque le estamos aprendiendo. Y esto nos va a servir en forma profesional, y esto nos va a servir propiamente en forma personal para ser ese buen profesional. Y felizmente vamos a poder llegar, y felizmente vamos a poder llegar a esa meta, a ese propósito, con ese esfuerzo, con ese tiempo, con esa supervisión, con esas características que el asesor nos ha solicitado en algún momento. Nos vamos a cansar, es cierto, pero nos vamos a volver a levantar en ese proceso. Y cuando menos sintamos, ya estamos en ese proceso de defensa de nuestra tesis. Ya estamos en ese trabajo del examen final propiamente, en ese examen de graduación. Y en algún momento el asesor nos va a quitar esa venda y el asesor nos va a decir, usted es el nuevo profesional. Yo ya cumplí mi meta, ya cumplí mi propósito. Y ahora es usted en lo que está cumpliendo ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es aquí donde vamos ya al sexto consejo. El asesor nos ha leído nuestro trabajo, pero nos va a empezar a corregir. Ojo, corregir en este sentido, por favor. Corregirnos en aspectos teóricos, en nuestra propuesta que estamos haciendo. El asesor no tiene que hacer esto. El asesor no tiene que enfocarse a aspectos de ortografía, aspectos de estilo. Hay algunos malos asesores que dicen esto. Mire que aquí le falta un acento, que mire que aquí le falta un punto y seguido, que mire que aquí le faltan 2 puntos, que mire que el interlineado no es así, que tiene que ser el interlineado 1.5, que mire que esos márgenes no son así. Eso no es trabajo del asesor. Eso es trabajo de una persona que se llama revisor y más adelante lo necesitamos. Esos son los aspectos de estilo, de presentación. Necesito que el asesor lea mi trabajo, que me enfatice si voy bien o voy mal propiamente. Y las observaciones que él me va a hacer me va a permitir ahora reescribir ese nuevo marco teórico, reescribir esa teoría que estoy proponiendo. Él me dice, mire, usted está hablando muy bien de la descripción del grupo, nos está hablando muy bien de la descripción del lugar, pero ¿por qué no le pone algunas fotografías? ¿Por qué no pone unos mapas, unos croquis? Usted habla de vivienda rural y vivienda rústica. Pónganos algunas fotografías de cómo es la vivienda en ese municipio o en esa aldea. Pónganos los medios de comunicación, pónganos fotografías de la gente. Lo más importante, pónganos fotografías del grupo propiamente. Descríbanos al grupo. En este caso, también tengo que pedir autorización al grupo, tengo que pedir autorización a esas personas para poder tomar esas fotografías, porque si no, puedo caer en algún tipo de violación a la privacidad de esas personas. Pero ellos me van a autorizar porque saben que estoy trabajando bien, que la propuesta es únicamente para la tesis. En el tipo. Ojo, si en algún momento yo necesito reestructurar algo en alguna institución, ojo, por favor, ojo en esto. Si yo voy a presentar algún dato confidencial dentro de la empresa, por favor, debo de pedir autorización, porque si no estoy cayendo en aspectos de plagio o estoy cayendo en aspectos de espionaje industrial. Los que son de administración, los que son de ingeniería conocen eso. Yo tengo la información me la están permitiendo para poder estar ahí en la empresa, pero debo de pedir autorización si la puedo presentar en la tesis, porque recuerden que este es un documento público. Van a haber ciertos datos que no me los van a permitir. Solo los conozco yo, pero debo guardar esa secretividad. Debo de guardar ese aspecto de privilegiado, porque cierta información solo lo necesitan manejar dentro de la empresa. Yo no voy a presentar, por ejemplo, estados financieros.
no voy a presentar estados de balance de ventas, porque eso solo a la empresa le interesa, sino cualquier competidor o cualquier otra persona se va a dar cuenta de cómo está trabajando eso. Entonces, reescribo eso y eso me va a permitir ahora hacer el octavo paso o el octavo consejo. El asesor me fue guiando, el asesor fue leyendo, el asesor me fue diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, porque les dije la semana pasada, el buen asesor, la buena técnica que utilizamos aquellos es lapicero azul o marcador azul, lo que está bien, marcador negro, lo que está mal, y lapicero rojo, lo que hay, perdón, lapicero negro, lo que hay que, lo que está bien, y la marcador rojo, lo que hay que mejorar, lo que está malo, pues en ese tipo. Ahora, ¿qué sucede si mi asesor no cumple eso? ¿Qué sucede si mi asesor no me guía, no me orienta, no me supervisa? Lo decíamos la semana pasada, pues entonces busco otra persona. No estoy diciendo que están cambiando de asesor, sencillamente buscan una persona de confianza de ustedes que me oriente, que me guíe. Ya puede ser un compañero, lo decíamos la semana pasada, o puede ser un profesional de la misma facultad, o una persona de otra facultad. Supuestamente los que ya nos graduamos, los que ya hicimos tesis, pues sabemos hacer marcos teóricos, sabemos hacer marcos conceptuales. Entonces, él nos va a estar leyendo, él nos va a estar diciendo, mira, ese dato está mal. Fíjate que pusiste ahí que Chetulul está en Izabal, ese dato está malo, Chetulul está en Rataluleu. Entonces lo verificamos, lo confrontamos de alguna forma. Es cierto, ese dato está errado. O a veces como sucede con las fechas, a veces transcribimos mal los datos de fechas. Habíamos puesto, por ejemplo, nosotros que la reforma monetaria que dio origen al Quetzal surgió en 1826. Entonces el asesor o la persona que nos estaba diciendo, no, ese dato está mal, es 1926 durante el gobierno de Manuel Herrera propiamente, que surgió esa reforma monetaria. Entonces, para eso necesito propiamente reescribir. Para eso voy a, de alguna forma, a cumplir ya ese noveno consejo. Lo vuelvo a leer y vuelvo a reescribir. Ojo, reescribir. Tengo que hacerlo varias veces con mi marco teórico, varias veces con alguno de los marcos, el marco conceptual o el marco metodológico. Pero es que he encontrado una persona que me ha guiado, sencillamente lo que decíamos, es asesor. Pero repito, ese asesor que no se enfoque en aspectos de estilo, que no se enfoque propiamente en ortografía, que en los márgenes. Eso no es trabajo de él. Lo que necesitamos es que lea nuestra propuesta, que lea nuestra teoría, pues, entonces, ya hemos hecho esa propuesta, ya tenemos bien redactada nuestra teoría, ya tenemos bien redactada el tipo de trabajo que estamos haciendo, entonces ahora vamos a hacer el último paso. Se lo vamos a dar a una persona, en este caso, una persona de confianza, no conocedora del problema, no conocedora del tema. Ojo, se lo podemos dar a nuestro hijo, a nuestra pareja, a algún amigo o a alguna persona que nosotros consideramos que de alguna forma nos puede ayudar. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Ahora esta persona se va a centrar en aspectos de ortografía. Ahora sí, porque él no nos va a cambiar la teoría, porque ya lo trabajamos con el asesor, ya está aprobada por el asesor, ya nos orientó y es nuestra propuesta que nosotros estamos haciendo. Pues es que necesitamos una persona que no conozca de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Empezamos a pedir el instructivo de presentación de trabajos finales de nuestra facultad. Ese instructivo usted lo puede conseguir en forma física o lo puede descargar de internet, no sé cómo usted lo consiga. Entonces viene y usted tiene ese instructivo y se lo da a esta persona. Y en ese instructivo estará, por ejemplo, los aspectos de interlineado, el aspecto del estilo de fuente, el aspecto de márgenes. Ahí se recuerdan, hay dos tipos de márgenes, los márgenes simétricos y los márgenes asimétricos en ese sentido. Entonces, ahí le tenemos a esta persona y le explicamos cómo que nos revise ese trabajo, siguiendo esos parámetros que están establecidos en ese instructivo. Entonces, eso vendría siendo lo que más adelante va a ser el revisor. El revisor va a hacer esos aspectos de revisión de estilo, de presentación. En ingeniería y en arquitectura, ese revisor es externo. En este caso, los que son de ingeniería, pues deben de venir a humanidades a buscar a alguien del área de lingüística propiamente para que cumpla ese proceso de revisión, para ver si estamos haciendo muy bien la citación de las fuentes, si estamos manejando muy bien ese estilo de referencia, normas APA 6, normas APA 7 o 8, o si estamos manejando esas normas de Vancouver, o las de Chicago, o las de Harvard, o los pies de páginas tradicionales. Ahí nos está diciendo, mire, está bien esa presentación, o mire, está mal citado ese dato. Pero ese es trabajo propiamente de esta persona o del revisor en ese sentido. En la mayoría de facultades, ese revisor es una persona dentro de la misma facultad propiamente. Es una persona que está designada para cumplir esos aspectos de estilo, esos aspectos de presentación.
Pero ese es trabajo. Pero algunos asesores confunden eso. Algunos asesores no ven nada de nuestra propuesta y se ponen a enfocar que le faltan 2 puntos, que mire que usted tiene Arial y aquí se maneja en TAI, que mire que los títulos usted lo tiene que hacer en 16, usted los tiene en 18, que mire que ahí le faltó ese punto y seguido, que mire que le faltó, la puchica. Se enfocan en esos detalles y no a lo esencial, a lo más importante, que es lo que nosotros necesitamos propiamente. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ya revisamos los aspectos ortográficos, porque esta persona nos revisó, mira, tenés tales fotografías, en la página 17 tenés 3 nombres propios en minúscula. Pues nosotros lo corregimos, le presentamos propiamente esas observaciones que nos está diciendo, porque nosotros le podemos dar F7 si quieren a la computadora, al procesador de texto en ese sentido, pero a veces a la computadora se le puede pasar algunos errores ortográficos, y nosotros de tanto que hemos leído, de tanto que hemos escrito, se nos pueden pasar algunos detalles. Hemos puesto volcán con B alta propiamente, y ni la computadora ni nosotros, de tanto que hemos leído, nos hemos dado cuenta de esos pequeños errores. Para eso nos sirve una persona externa. Entonces, ya con esas correcciones, pues ya podemos hacer la revisión final del marco teórico. El marco teórico, entonces, ya finalmente va a llevar estos apartados. Número 1, lo que en algunas facultades se llama estado de arte. El estado de arte es propiamente la revisión documental, porque nosotros ya trabajamos los antecedentes del lugar, los antecedentes del grupo propiamente, los antecedentes de la comunidad o de la institución propiamente. Luego ya vamos a hablar propiamente de las definiciones o la base teórica en ese sentido, esas palabras claves, esas 3, 4 o 5 palabras claves que según nuestro punto de vista son lo esencial para poder explicarle a cualquier lector qué es lo que nosotros interpretamos o qué es lo que nosotros creemos que es la base que le va a dar la sustentación a nuestro trabajo de investigación. Pero hay un cuarto apartado. Ojo, por favor, a esto. Esto va para todos, en este sentido. Los de derecho lo conocen un poquito mejor, pero esto va para todos. La base legal. ¿Qué significa esto? Que yo, a pesar, yo soy de psicología, soy de trabajo social, soy de historia, de económica, soy de ingeniería, soy de arquitectura, soy de medicina. Yo necesito en algún momento utilizar una ley, necesito utilizar un código, necesito utilizar la Constitución, por ejemplo, o necesito utilizar algún tratado internacional, o un reglamento interno de la empresa, o el reglamento interno del grupo de vecinos, o el reglamento del personal, o el reglamento de la empresa propiamente, o algún acuerdo ministerial, o algún acuerdo municipal, no sé, ¿cuál es esa base? ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Ponen, según el código de trabajo, tal cosa. Entonces viene el asesor y me va a decir, sí, señor, o sí, señorita, pero código de trabajo, ¿de dónde? Pues propiamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de aprender? Debemos de hacer bien esa citación. Según el Código de Trabajo de la República de Guatemala, acuerdo legislativo 17-85 del Congreso de la República, en su capítulo y en su sección tal, propiamente, o en su epígrafe tal, propiamente, en ese sentido. Nosotros no estamos haciendo interpretación. Ojo, nosotros no somos abogados, no somos de derecho. Solo los abogados pueden hacer interpretación. Y eso va para los que están estudiando derecho. Aquí es donde nosotros nos vamos a dar propiamente, en base a la propuesta que estamos manejando, donde vamos a poder encontrar algún tipo de inconstitucionalidad o algún tipo de laguna jurídica al trabajo o a la ley que estamos estudiando. O también los que son de derecho van a empezar a manejar lo que se llama derecho comparado. ¿Qué significa? Que si yo estoy utilizando el Código de las Niñas, pues lo voy a comparar con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, para ver cuál es la sustentación legal que tienen en esos países y ver si tiene algún tipo de sustentación parecida o igual a Guatemala. O yo hago ese tipo de modificación, o yo hago ese tipo de reforma, o yo hago ese tipo de una propuesta legalista a lo que quiero trabajar. Y por último, el apartado de la definición propia de esos términos, de esas estrategias, de esas técnicas o instrumentos que voy a utilizar, porque esto me va a servir para cuando ya tenga que hacer mi marco metodológico, no tenga que dar definiciones. Sencillamente voy a utilizar entrevistas semiestructuradas y semiestructuradas. Entonces, si la persona no sabe que es una entrevista semiestructurada, que venga al marco teórico y que lo revise, que lo comprenda. La persona en algún momento está leyendo nuestra población o está leyendo nuestra muestra y no sabe qué es población, no sabe lo que es frecuencia, no sabe lo que es moda, no sabe lo que son intervalos, por decirlo de una manera. Entonces, para eso está el marco teórico. O más adelante nosotros necesitamos hacer algún tipo de test, por ejemplo, los de psicología, van a utilizar algún tipo de test o algún tipo de cuestionario
para hacer ese proceso de descripción del lugar propiamente. Entonces, aquí es donde yo voy a dar la descripción de ese test. ¿Cuál es la base teórica y la base o los orígenes de ese test? O la propuesta que yo pueda hacer, porque también el de psicología se puede animar a proponer un test por propia cuenta. Errado o no, esa es otra historia, ese es otro proceso en ese sentido. O si yo soy de medicina, pues voy a hacer algún tipo de fundamentación médica propiamente de lo que yo, según mi punto de vista, así se debe solucionar ese problema o esa enfermedad. Es aquí donde ustedes se van a dar cuenta, y vuelvo a repetir, es donde nos vamos a dar cuenta cuánto sabemos o cuánto no sabemos de la carrera propiamente. En ese sentido, es aquí donde ya manejamos ese léxico, ese vocabulario como futuros profesionales. Si soy de ingeniería, pues ya voy a hablar con terminología como ingeniero, como arquitecto, como administrador de empresas. Le voy a demostrar, en este caso al asesor, que tengo esa base, que tengo esa propuesta y que de alguna forma voy a ser ese buen profesional o voy a ser ese buen especialista en esa temática o en ese problema que estoy investigando. Entonces, el marco teórico lo que me va a permitir es, como vuelvo a repetir, evitar información superflua o de alguna forma incluir información que no esté relacionada propiamente con la problemática, que no está relacionada con los objetivos, que no está relacionada propiamente con esas técnicas o instrumentos que yo voy a manejar. Como también el marco teórico me puede permitir, ojo en este sentido, de alguna forma, ver si mi tesis va bien o si yo puedo hacer algún tipo de feedback o retroalimentación a mi tesis. En el sentido, yo puedo decir, no, yo creo que mi trabajo se ha desviado. O usted en consenso con su asesor le va a decir, mire, creo que nuestro trabajo va por otro camino. Y no es eso lo que quería pretender, o no era lo que yo planteaba en mis objetivos o en mi justificación propiamente. Entonces regresamos, le podemos hacer esos cambios. Recuerden que estamos en anteproyectos propiamente. Sí nos permite hacer ese tipo de cambios. Ahora sí es en el informe final, ojo, en ese sentido, solo voy a poder modificar esas palabras claves. Solo voy a poder modificar ese tipo de base legal que yo he utilizado en algún momento. Si yo planteé allá en anteproyectos, ojo en este sentido, que tenía que hacer encuestas, que iba a hacer entrevistas, pero cuando ya hice mi trabajo de campo, hice otro tipo de técnicas, es otra tesis. Debo de seguir lo que está sustentado en el anteproyecto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en ese sentido. No caerme en desviaciones, no caerme en esos errores de presentación metodológica. Para eso me sirve propiamente el marco teórico, me sirve de guía, me sirve para enumerar mi propuesta, me sirve para presentar el tipo de material en ese apartado, en ese sentido, propiamente. Esto significa también en algún momento que el tipo de material que yo vaya a utilizar, ojo en este sentido, tiene que tener una sustentación científica, tiene que tener una sustentación que me permita de alguna forma verificar que la información es correcta, que la información proviene de fuentes confiables. En este caso, ¿qué es lo que les voy a enseñar ahorita? La mayoría de nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos Internet propiamente, que no tiene nada de malo en ese sentido, utilizamos en este caso dos formas de búsqueda de información. Ahorita yo les voy a enseñar propiamente cómo vamos a utilizar la biblioteca, en este sentido, para la sustentación teórica en ese apartado. ¿Cómo vamos, en este caso vamos a aprender a manejar la biblioteca César Braña? Porque la mayoría solo se van al área de el catálogo electrónico. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a manejar ese apartado? Sencillamente de esta forma. Nosotros entramos a la biblioteca, propiamente, o a la biblioteca de la universidad que nosotros pertenezcamos. Eso no hay ningún problema. Entonces venimos y utilizamos, en este caso, por internet, o vamos propiamente a la biblioteca. Vamos a obviar un poquito los problemas que hay en la universidad, pero dejémoslo eso por un lado. Digamos que usted quiera ir a la biblioteca, en ese sentido. Entonces viene usted y ¿qué hace? Ingresa a la página de internet de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en este caso la Biblioteca César Braña. La mayoría cometen este error cuando están haciendo el proceso de investigación o cuando están haciendo su marco teórico. Se van a lo que se conoce como el catálogo en línea. Eso ustedes lo conocen, lo han trabajado pues, varias veces. Esto manejen ustedes como cuarta o quinta opción. Esta no me sirve para hacer mi marco teórico.
no me sirve para hacer mi tesis. Esto manejémoslo como cuarta o quinta opción. Se los recomiendo. Esto no lo utilicen, pues, en ese sentido. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer propiamente? Vienen ustedes y se van en la misma página de la biblioteca. Aquí no importa si soy de la universidad privada o soy de la San Carlos. Si soy de una universidad privada, usted puede ingresar. Como también yo puedo ingresar propiamente, si soy de la San Carlos, puedo ingresar a la Mariano, a la Francisco Marroquín, a la Da Vinci, ¿entiendes? Van a haber algún tipo de limitaciones, pero eso es aparte, pues, ¿entiendes? Entonces vengo y les recomiendo opción número 1, base de datos. La base de datos es la que me va a permitir también, de alguna forma, poder encontrar metabuscadores. Ojo, la Biblioteca César Braña tiene algún tipo de alianza con algunas instituciones o con algunos metabuscadores especializados respecto a ciertas carreras, a ciertas profesiones. En algunas me va a pedir un usuario y en algunos me va a pedir una clave. En algunos el usuario puede ser mi CUIC o mi número de DPI, o en otros puede ser mi número de carnet, o en otros el acceso es libre, pues en ese sentido. O en otros el mismo usuario o la misma clave aparece ahí. Entonces yo ingreso. Es cierto, aquí habrán algunas personas que van a decir, sí, licenciado, pero es que hay mucho material en inglés, mucho material en francés. Recuérdense que usted para poder graduarse en la universidad necesita manejar un idioma extranjero o un idioma maya. También les recomiendo utilizar la Academia de Lenguas Mayas. Van a encontrar muchas tesis con mucho material en idioma man, cachiquel, en idioma tuzuil, cualquiera de los 22 idiomas mayas que se manejan en Guatemala, o garífona, o chinca propiamente. Es cierto, va a estar la traducción, pues en ese sentido, pero eso nos va a permitir poder ver la cosmovisión de cómo estas personas ven ese problema. Y eso nos va a permitir poder ampliar esa información que nosotros tengamos. Entonces, esta sería la opción número 1, utilizar estos metabuscadores. También está la opción número 2, en este caso, enlaces. Los enlaces me va a permitir de alguna forma tener algún tipo de vinculación o conectarme a otras bibliotecas. Aquí, si alguno no conoce cuántas universidades hay en Guatemala, pues aquí está todo el listado. Está la Universidad del Istmo, de la del Valle, la Francisco Marroquín, la Galileo, la Internacional, la Mariano, y ahí nos vamos con las 14 universidades que hay en Guatemala propiamente. Entonces, ahí tengo los enlaces o tengo los links. O puedo tener algún tipo de alianza o vinculación con bibliotecas internacionales en ese sentido. Bibliotecas de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de España, de Cuba, de diferentes lugares propiamente en ese sentido. Es cierto, como vuelvo a repetir, algunos estarán en otro idioma, pero debo de alguna forma de manejarlos en ese sentido. Tercera opción en ese sentido, me voy a ir a donde dice diccionarios o enciclopedias. Aquí voy a tener algún tipo de visitas al diccionario de la Real Academia Española, al diccionario de historia, o puedo hacer algún tipo de visitas a alguno de los museos propiamente. Yo quiero conocer el Museo del Louvre en Francia, pues aquí me va a permitir hacer ese tipo de recorrido virtual, pues en el día. Ahora, si yo quiero irme allá a Francia, pues es otra historia, pero aquí me permite encontrar ese tipo de información. También, como repito, están las bibliotecas virtuales, esos recorridos virtuales en el cual yo voy a poder informarme, me voy a poder actualizarme, pues en ese sentido. Y están periódicos nacionales o periódicos internacionales, pues en ese sentido. Y está la sección de otros, que es en este caso donde voy a encontrar algún tipo de material relacionado al área económica propiamente. Aquí le hace falta a la biblioteca otras áreas propiamente, pero eso lo podemos encontrar en otros apartados. Entonces, ya tenemos como opción número 1, la base de datos. Opción número 2, los enlaces. Opción número 3, lo que les decía, en este caso, el tipo de reuniones con mi asesor o las reuniones con algún especialista. Y como cuarta opción, pues utilizo ya el catálogo en línea, ya el catálogo que nosotros conocemos. Eso es la biblioteca propiamente. Pero hay otro. Recuerden que yo les dije que yo les voy a enseñar 2 estrategias para que usted actualice propiamente su tesis o usted pueda encontrar muy buena información. El otro que usted va a manejar es este. Usted viene y ingresa en su buscador, el que usted esté manejando, pues la mayoría, Google. Pero agréguele esto. Ponga usted Google académico. Google académico es propiamente un metabuscador en el cual voy a encontrar información más especializada, información más detallada del problema o de la carrera que estoy investigando. En este caso, usted viene y le da clic donde dice Google académico propiamente. Este metabuscador es parecido al que nosotros manejamos en ese sentido. Solo que aquí, consejo,
tener un correo de Gmail, porque usted puede iniciar sesión en ese sentido. Entonces, a través de su correo de Gmail, ese correo de email también puede ser el correo institucional, ojo, en ese sentido, el correo institucional de su facultad me permite, tiene alianza propiamente con Gmail en ese sentido. Entonces, me permite poder crear una biblioteca virtual o me permite de alguna forma tener una licencia para mi Office en ese sentido. Ya no necesito hacer ningún tipo de pago. Eso para que usted se informe de sacarle provecho al correo institucional. Entonces viene usted y aquí escribe, digamos, el tema pobreza, por ejemplo, y ponemos pobreza y desigualdad. Digamos que ese fuera su tema o su problema de estudio. Entonces aquí usted puede sacar diferentes perfiles o diferentes para distintas formas de seccionar o seleccionar el material, ya sea por fecha o puede seleccionarlo por idiomas, en este caso solo quiere páginas en español o en inglés, ya es decisión de usted, o si usted quiere incluir patentes o citas en algún momento. Aquí a través de incluir citas, pues también le podrá enseñar en alguna forma cómo hacer esa citación del material. Pero eso usted de alguna forma ingresa al documento y le podría dar aquí donde dice citar, está utilizando ese libro y aquí le indica normas APA, normas ISO 690 o normas LMLA o cualquier otro estilo que usted maneje. Ahí ya le están indicando cómo usted debe de citar ese párrafo. Ese es un tip que le puede servir. Entonces, ese tipo también de material nos lo puede traer en documento PDF o en documento de audiolibro o en página HTML propiamente o en otro estilo que nos permita leerlo a través de un teléfono celular propiamente, algún tipo de código o algún tipo de material para poder seleccionar. Esto ya depende propiamente del material que usted necesite trabajar en ese apartado. Ojo, ojo en este sentido. Google Académico solo pueden subir el material solo instituciones académicas. En este caso, las bibliotecas, el centro de documentación de su facultad, o la biblioteca César Braña, o la biblioteca de su universidad. No lo puedo subir yo. Porque si yo lo subo, o si cualquier persona sube cualquier material aquí, se vuelve el Google tradicional. Se vuelve el Google que no queremos. Usted en Google se puede bajar una tesis de monografía, por ejemplo, sabemos que no podemos utilizar eso, pero solo de referencia. Utilizamos una tesis de monografía, yo le cambio el nombre y le pongo que es tesis de postdoctorado y la subo a monografías. Y cualquiera dice, es una tesis de postdoctorado, debe ser la tesis más completa. No sabemos si esa tesis está inventada o esa tesis está pirateada. En cambio, aquí propiamente, en este caso, a través de la institución académica, la que está subiendo el material. La tesis de usted va a ser subida por este medio, porque a usted le van a pedir un trabajo físico, un documento físico, pero también le van a pedir un documento digital, un documento en PDF propiamente, en ese sentido, en el cual la biblioteca o el centro de documentación utiliza la alianza que tiene con Google Académico y es presentado usted como el nuevo profesional. Es presentado ante la comunidad científica, en ese sentido. Es presentado ante el resto del mundo y es aquí donde su tesis o su monografía o su EPS queda para la eternidad. Literalmente esto es como un hijo en ese sentido. Usted puede morirse, usted puede desaparecer de este mundo, pero su tesis queda guardado. Es donde manejemos algún aspecto como esto queda de alguna forma para la eternidad o queda de alguna forma, ¿cómo se maneja esto? Para la posteridad, pues en ese, queda en ese apartado. Estos son los dos consejos que yo les puedo indicar para poder manejar o desarrollar su marco teórico. Esto es lo que tiene que hacer un asesor, aconsejarlo, sugerirle propiamente, la persona que le está orientando, no tirarlo al mar, no tirarlo, a mí le vaya a buscar información, a ver qué le sale a usted y después ahí me lo entrega. No, ese es el mal asesor en ese sentido. Necesitamos que el asesor me guíe, que el asesor me aconseje. En base a la experiencia que yo tengo, en base a la sugerencia, les estoy dando aquí sugerencias. Ya dependerá de usted si las toma en cuenta o no, pero eso ya es decisión suya, pues en ese sentido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? Voy a revisar el chat. Alejandra, el tema era marco teórico o marco referencial, en ese sentido. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, algo que ustedes quieran preguntar. Pregunten ustedes. Para estar en este curso. Este es un curso de actualización. Vamos a ver.
Buenas noches. ¿En dónde puedo ver las clases de Telegram? Ahorita le aclaro eso, Jenner. Ahorita se las aclaro. Ahorita le aclaro eso. O sea, la problematización es solo el planteamiento del problema. Depende qué entiende usted por problematización. Esa problematización usted la puede vincular propiamente a antecedentes del problema, hacer su delimitación, hacer su justificación o hacer la base teórica, donde usted va a hacer los antecedentes de cómo otros autores han descrito o cómo usted encuentra las causas y orígenes de ese problema. Depende en este caso, León, qué es lo que usted entienda por problematización. Pero problematización es antecedentes, justificación, planteamiento del problema, delimitación, objetivos y marco teórico. Eso es lo que lleva esa problematización. En algunas unidades académicas o en algunas facultades, ojo, el orden se los puede variar. Por ejemplo, hay universidades privadas que lo primero que le piden al estudiante es el marco teórico. Sí, pero para poder hacer el marco teórico necesito tener primero la definición o tener propiamente la esencia de lo que quiero trabajar. Le piden como segundo paso el marco metodológico, o en algunos, primero es el marco conceptual, como lo hemos venido trabajando en este curso, luego el marco teórico y luego el marco metodológico. Depende de la facultad, pero algunos conocen ese procedimiento en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O León, no sé si le quedó claro ahí. Ahorita le aclaro la duda a Donis, ahorita se la aclaro. Solo permítame terminar la clase y después aclaro esas dudas. ¿Alguien que quiera levantar la mano o alguien que quiera escribir algo? ¿Sí, Lupita? Hola, buenas noches, licenciado. Con una consulta. Fíjese que mi teléfono pues se me había trabado. Entonces, cuando usted estaba explicando sobre el portal y todo eso de los USAC, ¿usted ya lo había grabado o dejó de grabar? Es que como no estuve No, no se presente preocupe, en está mi siendo teléfono. grabado. Está Ah, haciendo ok, todavía entonces sí. está grabado todavía, no se preocupe. Ah, gracias, licenciado. Bueno. Eh, ¿Alguien más? Aquí hay unas dudas, voy a regresar un poco al chat. Aquí había una, vamos a ver. Martita Galvez, buenas noches, una pregunta. ¿Cuántos años atrás debe tener el marco teórico? Ese es un marco referencial. Eso es parecido a lo que vimos la semana pasada, los antecedentes del problema. Hay algunos asesores que les dicen a usted, me revisa material, me revisa tesis o libros de los últimos 5 años. Lo que algunos le dicen. No es necesario seguir esa regla. Usted puede revisar, como decíamos la semana pasada, antecedentes de la década de los 60, 70 del siglo XX, del siglo pasado, pues en ese sentido. Ahí está la causa, ahí están los orígenes del problema. O puede ser que el mismo problema todavía siga igual en los años 60 a como está actualmente. Pues en ese sentido. Ya depende de usted. Lo importante es que usted no se pierda tanto en la historia. Ojo, porque usted no está haciendo una tesis historicista. Ahora, si fuera ese campo, pues usted sí va a tener que revisar ese tipo de material y enfocarse a esos aspectos históricos. Pero su trabajo es una tesis descriptiva. Eso lo vimos hace 15 días, ese tipo de tesis. Entonces usted de alguna forma no va a perder tanto tiempo en la historia. Algunos asesores, como les indica, revíseme los cinco últimos años, porque según ellos, esas tesis o esos libros de los últimos 5 años son los más recientes, son los más modernos. Y eso ya lo vimos que no es cierto, pues, sentido. Puede ser que ayer hayan presentado una tesis en su facultad, entonces dicen todos, es la más moderna, pero puede ser que hayan hecho una tesis de los años 60, 70, probablemente, o una tesis del 2010 al 2015. Entonces, entre comillas, no está tan actualizada, pues, en ese sentido. Es propiamente la revisión que usted haga en ese apartado. Entonces, usted revise, es usted la que va a tomar la decisión, Martita. Usted puede categorizar o usted puede de alguna forma sectorizar hasta qué fechas va a trabajar o de qué fechas va a partir. Eso lo vimos la semana pasada. Empezar de lo más reciente a lo más antiguo o de lo más antiguo a lo más reciente. Es decisión suya. Es el riesgo que usted tiene que tomar en ese sentido. ¿Algo más, Martita? Ahorita solo voy sí, Yuman. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. No me quedó muy claro cuando usted decía que el revisor a veces utiliza lapicero rojo y negro, pero no Asesor, se me quedó donde el rojo que especificaba y el negro. Disculpe. es asesor.
Ah, el asesor. El asesor, los buenos asesores manejamos esta técnica. Pongamos que su trabajo es físico. El lapicero negro, el color cambia, pues, pero el color puede cambiar. Pero el lapicero negro, empecemos el lapicero azul. Pues. Lapicero azul es lo que usted tiene bien y él le va a remarcar, esto va bien. Lapicero negro es lo que usted debe de mejorar. Mire, aquí le hace falta tal cosa. O ratifique estos datos. Y el lapicero rojo, lo que está mal. Mire, este dato sí está errado usted. Este dato nada que ver. O esa propuesta que usted está haciendo, nada que ver, pues en ese sentido. Es donde ya viene la defensa. O si es el trabajo digital. El trabajo digital, usted sabe que los asesores utilizamos comentarios. En ese sentido. Entonces, el color ya dependerá de usted o del asesor que esté manejando. Entonces, la mayoría de asesores solo le ponen en rojo lo malo que usted lleva. En vez de motivarlos a que usted continúe, en vez de motivarlo, mire, va bien por aquí, mire, excelente trabajo, va bien en este apartado. No, solo le indican lo malo. El buen asesor lo tiene que motivar. El buen asesor le va a decir, mire, mejoremos esto o amplíeme más esto. Es que es aquí donde ya está comenzando con una defensa de la tesis. Es donde él va a darse cuenta el buen profesional que usted va a ser. Bueno, en teoría, pues. Entonces, esa es la estrategia que se puede manejar. ¿Algo más, Yuman? Gracias, solamente, licenciado. Vamos a ver, León. Es que a mí solo me piden problematización y luego me piden pretensión. Bueno, en este caso, León, ¿usted es de universidad privada? En este caso, por ejemplo, en algunas universidades, por ejemplo, en la rural, se conoce esto como el famoso árbol de problemas, en ese sentido. En la Mariano se conoce propiamente como la descripción o detallado propiamente de fuentes externas para ver si ese problema ha sido abordado por otros autores o por otros investigadores. En psicología se conoce como la hoja de cotejo o la hoja de vaciado, propiamente en ese sentido, donde a usted le permiten plantear ese problema para luego encontrar objetivos, encontrar esa hipótesis o encontrar propiamente esas palabras claves. Y esto ya depende propiamente de su facultad o del lugar donde usted esté trabajando propiamente en ese sentido. Vamos a ver. Jenny, mi tema lo delimité a la ONG no lucrativa en un municipio en específico, ya que me indicó el licenciado que era aconsejable utilizar una organización en específico. Sí, pero primero, ¿cuál es el tema? Jenny, ¿cuál es su tema? Porque usted dice, lo delimité a la ONG no lucrativas, pero primero no sé cuál es el tema, segundo no sé qué ONG es propiamente, tercero qué municipio, pues en ese sentido. Que no era... Mire, es que, por ejemplo, él le dice que no es aconsejable utilizar una organización en específico. Yo creo que ahí me dice, usted es de la Mariana, en ese sentido. El hecho de no utilizar una organización en específico significa que en algunas universidades no les gusta poner nombre a las empresas, porque algunos lo ven como que fuera publicidad. Es que si usted no especifica dónde va a trabajar, no va a poder encontrar las características. En este caso le está diciendo él que trabaje ONGs a nivel, ONG no lucrativas en toda Guatemala, pero ¿cuántas? ¿A qué tipo de sector se va a dedicar esa ONG? Si es una ONG del área social o es una ONG del punto de vista económica o en el caso de las empresas, si es una empresa micro, macro o es una empresa grande o el tipo de acción o el tipo de campo de que esta empresa haga. Si es una empresa industrial, si es una empresa financiera, si es una empresa tecnológica, pues sí debe ser específico. Bueno, eso es lo que yo le aconsejo, pues es decir, ser detallado. Pero si él no le pide así, él le tiene que dar las razones porque él no quiere que usted nombre la institución o él no quiere que nombre propiamente el lugar donde usted va a trabajar. Es que algunos, ojo, en este sentido, más que todo esto, por ejemplo, sucede en las privadas, en algunos no les gusta que el título, ¿se recuerdan el título de la tesis, aquel título tentativo que teníamos? Algunos estudiantes ponen el nombre, por ejemplo, el impacto de los contratos de trabajo en la empresa El Patito Feliz y lo ponen como título. Entonces algunos asesores dicen, no, hombre, no lo ponga así porque ya estamos diciendo que esa empresa está haciendo malas cosas. Eso es lo que usted quiere averiguar. Eso es lo que usted quiere plantear, pues, en el tío.
pero él le tiene que dar razones, Jamie, de por qué no quiere esa especificación en ese sentido. Vamos a ver, de León. Otra pregunta, ¿la tesis no, puede la tesis no tener fecha? Eso es decisión suya, de León. Usted pone las fechas. Algunos asesores sí pedimos fechas, porque como les decía, tampoco nos van a estar haciendo un marco teórico de 2, 3, 4 años, pues un antecedente del problema de 5 años, porque ustedes estuvieran haciendo una tesina, pues en ese sentido. Es decir, hay algunos asesores que le decimos, mire, de León, por favor, sus antecedentes del problema tiene 1 mes o 2 meses para hacerlo. O a otro le van a decir, mire, tiene 1 mes propiamente. O otro le van a decir, mire, tiene 6 meses. Esto ya depende. Porque también hay que tomar en cuenta algo. Ahí no dan tiempo para leer ustedes. Es que hay algunos que quieren, mire, licenciado, aquí está el trabajo. Ya fírmenlo. Lo que decían la vez pasada, los errores típicos. Hay algunas personas que no les gusta que el asesor les aconseje, que el asesor les marque lo que decían sus errores, que le marque lo bueno. No me vaya a manchar mi trabajo. Eran los errores típicos que vimos en la sesión número 2. Hay personas que no les gusta. Entonces los asesores decimos, bueno, tenga su trabajo, búsquese otra persona, pues, que solo le firme, pues, en ese sentido. Entonces, el tiempo depende de usted, como también, ojo, es que es aquí donde está aquel mal asesor. ¿Se recuerdan? Aquel asesor que le dijo, yo quiero todo terminado, no quiero nada por partes. Bueno, usted se llevó, por ejemplo, 6 meses, por poner una fecha, en hacer el anteproyecto, por poner una fecha, 6 meses. Alguno va a decir, no, me tan exagerado, pero pongámosle 6 meses. Ahora esta persona tiene que leer su trabajo y le va a ir haciendo esas correcciones. Pero lamentablemente esta persona no está con usted y usted en algún momento no puede defender o debatir las observaciones que le está haciendo. Aquí se necesita que esa reunión sea personalizada, que esa reunión sea presencial o si es una reunión virtual, pero en el cual usted pueda dialogar con el asesor, pueda defender sus puntos de vista. Ojo en ese sentido. En algunas universidades, eso incluye la San Carlos también, en algunas universidades, recuerden, se los decía la semana pasada, hay personas que le solicitan el planteamiento del problema o le solicitan el marco teórico o cualquier apartado de la tesis en forma escrita. Hay que mandarlo a un correo. Hay algunas personas que son muy buenas para escribir, pero malas para hablar. Y hay otras que son muy malas para escribir, pero son muy buenas para hablar. Eso ya depende propiamente de usted, pero usted debe encontrar un punto de equilibrio pues, en ese sentido. Entonces, en algún momento, pues, leen ese trabajo, leen esa propuesta. Si usted no la supo escribir bien o redactar bien, pues ahí es donde viene el rechazo. Eso es lo que a veces pasa en algunas universidades. Usted presentó su punto de tesis, no lo supo escribir bien, no, ese tema ya está gastado. Ese tema tuvo de alguna forma, ya ha sido abordado por muchos investigadores. En algunas universidades, San Pablo, la Francisco Marroquín, la Rafael Andívar, y en la San Carlos, por ejemplo, ingeniería, arquitectura, el área de medicina, tienen las famosas oficinas virtuales, en el cual usted no necesita llegar con él propiamente. Recuerden que por la situación de la pandemia o por la situación del problema que hay ahorita en la universidad. Entonces yo le digo a Lorena, o a Loren, perdón, le digo, mire, por favor, se va a conectar a tal sala de Meet o a tal Zoom o a no sé a cuál plataforma y vamos a tener una reunión virtual en el cual usted me va a defender sus puntos de vista. Esas son las salas virtuales, pues, en el sentido. Es como que usted llegara propiamente. Los asesores le permiten que usted pueda debatir lo que yo le estoy sugiriendo. Yo le digo a Daniela o yo le digo a José Miguel, mire, está mal en tal situación o está mal en tal apartado. Entonces ustedes pueden debatir, pueden argumentar, pero algunos no. Algunos le dicen, me lo manda todo al correo. Y cuando usted puede pasar 3, 4 meses y nunca revisan ese correo propiamente. Y cuando usted revisa, le llegó a su mensaje a su correo, ese tal está mal, ese trabajo está mal, pero no le dicen por qué. Solo dicen que está mal, pues ese tema está gastado, ese tema está muy usado, o ese tema no hay información. Sí, pero que él también explique, pues en este caso las personas expliquen las razones de por qué el rechazo. Y usted también tiene que tener derecho a defensa. Ojo, los que son de derecho, man, conocen eso. A mí me están rechazando algo, pero también tengo que defenderme. Y es donde, por eso vuelvo a decir, que algunas universidades privadas y algunas facultades de la San Carlos tienen esas salas virtuales, pues. Pero eso ya es otra mentalidad, pues, en ese sentido. Bueno,
Martita, gracias. Bueno, ahí está. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Escucho sus preguntas, sus sugerencias. Sí, lo escucho. Buenas Apunte. noches, licenciado. Sí. Por ahí había puesto mi pregunta en el chat, pero se la voy a Ah, decir así por acá rápidamente. Por ejemplo, yo estoy viendo un tema sobre un sistema de automatización para un taller mecánico. Entonces, mi pregunta es, si el tema de la mecánica y el tema de sistemas, en cierta forma, hay que darle la misma importancia para informar. O sea, la investigación de esos dos temas tiene que ser lo más detallado posible. sí, sí. En este caso, por ejemplo, se está manejando motores. Un motor por combustión, un motor diésel, pero sí está cometiendo algunos errores, pero solo para que nos sirva de referencia. Entonces te va a manejar propiamente esa propuesta, si va a ser un motor por combustión química o combustión, ¿qué? Digamos, combustión, no, usted es el experto, pues propiamente, ahí nos tiene que explicar en ese sentido, si va a utilizar algún tipo de combustible atómico, por decirlo de una manera. Perdón si estoy cometiendo algún error. En el caso de los autos, pues si es un auto clásico, si es un auto convencional, si es un auto eléctrico, o no sé qué tipo de manejo manejar. En el caso de la maquinaria o de las máquinas, igual. Usted tiene que especificar propiamente en qué campo de la mecánica cae eso. Eso usted ya lo hizo en el planteamiento del problema, en lo que es el objeto de estudio. Si es mecánica electrónica o es mecánica de estructura, no sé, Abdul, perdón si cometo algún error, pero usted me entiende en ese apartado. Y las áreas de sistemas, propiamente, si usted va a programar un nuevo sistema, o usted va a programar algún cambio, o usted va a crear algún programa o alguna app propiamente para el control de la gasolina, o el control de aceites, o que el mismo automóvil haga un diagnóstico y que el automóvil le informe a usted en dónde está fallando y que le informe, le mande los datos a su teléfono o a su correo y propiamente le indique dónde está el problema, pues en ese sentido. Eso ya depende propiamente de su propuesta que usted haga, pues en ese sentido. Es importante que usted describa. Eso, ahí lo que se está manejando, Alberto, perdón, es en este caso la propuesta. A ver, ¿cuál es la fundamentación teórica que le da fundamentación a su propuesta? Y en este caso, el ingeniero o no sé quién la persona que lo esté asesorando le va a decir, mire, ese automóvil como combustión atómica, como que no va, pues usted, él le va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pues en ese sentido, en ese apartado. ¿Algo más, Alberto? Entiendo. O sea que, por ejemplo, yo puedo venir y hacer una investigación macro, pero el asesor en cierta forma me va a decir, esto sirve, esto no sirve, esto sí va, esto no va. Sí, pero si le va a decir sirve o no sirve, también le tiene que explicar por qué. Ah, él me tiene que decir por qué no va. O sea, por qué Ajá, no puede ir esos temas dentro ajá. del Pero macro. usted también, si él le dice, mire, eso no va ahí, usted le dice, sí, pero yo creo que es importante por eso. O sea, usted también debátalo. Ah, Es ok. un debate, es un Entiendo. diálogo. Lo que hicieron la semana pasada, hace 15 días, perdón. Los asesores queremos de usted independencia, pero que no nos acepte todo tampoco. Usted Oh, puede defender como futuro ingeniero o arquitecto, no sé cuál es su profesión, pues en ese sentido. ok, sí. Comprendo. Gracias, licenciado. Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay una pregunta. Ahorita alguien me voy a levantar la mano. Mónica, el diseño holístico es combinación del cuantitativo y cualitativo. Se hace operatización de objetivos y de hipótesis para generar. Sí, pero mire, es que depende del problema que usted quiere manejar, Mónica. Aquí yo no sé si su tesis va a ser descriptiva, una tesis histórica o una tesis experimental, en el sentido que usted quiera manejar. Existe el gran mito de que toda tesis debe de llevar hipótesis. Esa hipótesis es donde yo voy a comprobar o rechazar, y ahí voy a hacer la operacionalización, en ese sentido. Depende de su proyecto, depende de la propuesta que usted haga, Mónica, en ese sentido. Esa investigación usted la puede catalogar cualitativa o cuantitativa, no sé lo que usted quiere medir, no sé qué es lo que usted quiere evaluar, no sé si esos objetivos van a ser objetivos, por ejemplo, utilizando, Mónica, no sé si usted es de económicas, pero por ejemplo, puede utilizar el método o los objetivos SMART propiamente,
donde usted va a presentar describiendo características o describiendo esencias propias del problema. Esos objetivos, no sé si los va a medir propiamente, si usted va a plantear en base a metas o en base a misión o visión que usted esté trabajando, o si de alguna forma va a poder usted plantear o va a poder ser realista en esos objetivos. Existen infinidad de métodos para poder medir sus objetivos, pero usted maneja el diseño holístico, habría que leer primero cuál es su propuesta, cuál es su tema y qué quiere investigar de ese tema. No sé, Mónica, si tiene clara ahí o necesito que le amplíe más. Vamos a ver, Genner. En mi universidad me piden el anteproyecto de investigación para ver si me aprueban el tema. No, no es al revés, Genner. Primero el tema y luego el anteproyecto. En el sentido, dice, primero me piden el anteproyecto de investigación para ver si me aprueban el tema. Tiene que ser al revés. Primero el tema, y ahorita voy a Alberto. Primero voy con el tema y de ahí voy a encontrar un problema y de ahí voy a hacer el anteproyecto. No lo puedo hacer al revés. ¿Sí, Genner? ¿Lo escucho? Ahorita voy a Abdul. Buenas noches, licenciado. Viera que esa duda fue la que me quedó a mí porque yo solicité información a la universidad y me dijeron que tenía que enviar el anteproyecto, el anteproyecto de investigación para que lo aprobaran y ya empezara yo a trabajar la tesis. Entonces, por eso me quedó esa duda. ¿Qué universidad? Perdón ahí que me meta así bruscamente. Lo que pasa es que la Universidad Mariano lo que hace es de que dentro del pensum ya va agregado cursos de proyecto de graduación. Pero práctica de tesis. El proyecto es un anteproyecto que nosotros hacemos. Entonces, me imagino que ese anteproyecto va dentro de los cursos que tenemos que aprobar obligatoriamente para poder cerrar el pensum. Sí, buenas noches. Perdón que me meta yo también. En la Andívar también nos hacen hacer este anteproyecto para que ya el consejo tome la decisión de que si ellos lo aprueban, depende de los objetivos que se pone ya en el anteproyecto. Y si los objetivos que ellos consideran, que uno considera como estudiante que son alcanzables y ellos creen que sí está correcto, pues así es como aprueban el tema. Sí. En este caso es el curso de propedéutica de tesis, o en San Carlos el curso de seminario de tesis, propiamente, donde usted supuestamente pues va a hacer la propuesta. Es donde usted, digamos, en el primer semestre, digamos, me refiero al primer semestre del año, en ese sentido, no el primer semestre de la carrera, sino que el primer semestre del año usted está elaborando propiamente ese anteproyecto. Porque supuestamente ellos parten de la idea de que si usted presenta ese anteproyecto ya va a poder hacer el trabajo de campo y esa sería su tesis, en ese sentido. Así es como se maneja en algunas universidades privadas. Entonces usted gana ese primer curso de propedéutica de tesis en ese primer semestre y el segundo semestre supuestamente ya haría el trabajo de campo, ya hace la investigación propiamente y el otro año usted presenta el informe final. Esa es la característica. Eso lo mencionábamos hace 15 días. El problema es que a veces esa persona que me va a leer o ese asesor que está leyendo mi trabajo, a veces no es probablemente el que está dando ese curso, se los decía. Por ejemplo, ustedes, digamos, resulta siendo un médico y Abdul es ingeniero. Entonces tengo que explicarle a este médico qué es lo que quiero manejar, lo que estábamos hablando ahorita, Abdul, o en el caso de León. Yo soy de económicas y él es abogado. Entonces tengo que explicarle a él. Resulta siendo que el estudiante ahora es asesor del asesor. En ese sentido. Ese es el problema en algunas. Pero en este caso, Henry, para aclararle sus dudas, eso vendría siendo, si le piden a ustedes primero anteproyectos para poder tomar la decisión de aprobar o trabajar esa tesis, en ese sentido, aprobarles esa temática. Pero es la política que se maneja en la institución, en este caso en la universidad, en ese apartado, en esa situación. Entonces, usted debe de ganar primero ese curso en el primer semestre. Me refiero al primer semestre del año, propiamente, no de la carrera. Primer semestre del año, para que en el segundo, ahorita voy, Jenner, en el segundo, usted ya haga el trabajo de campo. Ahora sí, Jenner.
Yo acabo de cerrar Pensum, licenciado, por eso le digo, ya tengo Pensum cerrado, entonces me pidieron el anteproyecto de investigación para que la decanatura lo aprobara. Sí, pero en el anteproyecto va el problema. En el anteproyecto va la propuesta que usted quiere hacer. Ahorita voy aquí. Me imagino que ya sé por dónde va a ir la pregunta de Jim que me va a hacer ahorita. Con esa aprobación que les van a hacer, les dan autorización para ya trabajar la tesis, en ese sentido, en base a la propuesta de ese anteproyecto, para poder argumentar la defensa de ese tema propiamente. ¿Sí, León? Lick, otra vez con el mismo tema, ¿verdad? Ahí, bueno, en mi caso, ahí en el Landívar, sí nos piden ya, por decirle, el 50% hecho, que es en el anteproyecto. Y de ahí, pues ya ellos le dan el sí, y se queda usted trabajando solamente el trabajo de campo. Y eso es en eso es lo que yo me encuentro ahorita, ¿verdad? Por eso le preguntaba todo esto. Ajá. A ustedes lo que les hacen es aprobar el anteproyecto, ese 50%, les dan esa fundamentación teórica para que en la segunda parte hagan ya su trabajo de campo, ya comprueben eso que ustedes están afirmando, hagan esas encuestas, esas entrevistas, hagan ese proceso de tabulación e interpretación de resultados. Así es como se maneja en Landívar o se maneja en Mariano propiamente. Pero es que eso es un problemático, porque la situación es esto. Usted va a hacer el anteproyecto, va a manejar cierta metodología, que eso lo vamos a ver la otra semana, el marco metodológico, pero necesita hacer pruebas piloto. Necesita ir a la institución. Y es donde, por ejemplo, alguien me planteaba ahí, y creo que ya sé por dónde va la pregunta que su compañero hacía ahí, en el caso de no poner nombres a la institución. Tiene que ponerlos en ese sentido. Pero eso ya es política institucional de la universidad. Si así se lo piden en su facultad o así se lo piden en la universidad, pues hay que seguir ese procedimiento, en ese apartado. Entonces, eso es lo que causa dudas o causa algún tipo de temor a las personas cuando empiezan a trabajar la tesis. Es que me lo piden de una forma y en otro lugar me lo están pidiendo de otra forma. Pues, eso es lo que puede suceder. Por ejemplo, aquí tenemos 3 personas que son de universidades privadas. Así se lo solicitan. Pero en las otras universidades no, es así. O sea, cada universidad tiene su política. Cada universidad tiene su forma de trabajo. Sencillamente me tengo que adecuar al estilo de mi universidad. ¿Algo más, Jenner? ¿O Alberto? ¿O León? Todo claro, Lick. No, Lick, todo está bien, Lick, gracias, muy amable. Bueno, solo quiero, León, aquí, pide la presentación y la presentación, sí, 5 hojas. Sí, es que en algunos, sí, miren, ese se conoce como decía en la rural, se conoce como el árbol de problemas o en psicología de la San Carlos, la hoja de vaciado. Es que es solo sencillamente describir o plantear qué es lo que ustedes quieren hacer. No tiene que ser tan extenso propiamente. En otras universidades, sí necesitan que ese marco, era lo que me planteaba, en algunas universidades el anteproyecto lleva 30, 40 páginas. Depende de la política institucional en ese sentido, en esa situación. Jenner, hay otra cosa, Jenner, y eso lo mirábamos en la otra sección. Yo no sé si todavía siguen manejando eso en su universidad, pero hay que ir al colegio primero. Por ejemplo, yo soy de derecho, tengo que ir al colegio de abogados. Yo no sé si ya lo quitaron. En ese sentido. Entonces, voy al colegio de abogados, por ejemplo, en ese sentido, presento mi propuesta y ahí se va a revisar si no hay tesis que hayan abordado esa problemática o esa temática. Ellos me van a dar un dictamen y con ese dictamen ya regreso a mi facultad y llevo a la aprobación por parte del colegio. Algunos ya me informaban que en la Universidad Mariano ya quitaron ese proceso por la situación de la pandemia. Pero eso ya depende propiamente de la problemática en cómo usted lo vaya a presentar. O sea, mi tema trata de auditoría interna y me indicó que me enfocara a las ONG de bueno, en el municipio de San Benito Petén, que yo decidiera cuántas. Sí, ahora ya la voy entendiendo, Jenny, en ese sentido. Es auditoría interna
lo que les decía, por favor, en este caso usted va a manejar información confidencial, ahí sí, lo que les decía, ciertos datos sí los tiene que usted ocultar en ese sentido. Y enfocar a ONG de carácter social, en este caso, pues usted va a decidir con cuáles o con cuál va a trabajar, porque pueden haber dos ONG en el municipio, una de carácter social, digamos, para problemas jurídicos, por ejemplo, y otra de carácter psicológico. Entonces te va a decir, bueno, no tienen vinculación o sí tienen vinculación. O una se dedica al área de salud y el otro se dedica al área de producción o de productividad. Esa ya será decisión de usted con cuál o con cuáles va a trabajar, Jamie, en ese apartado. Bueno, vamos a ver otra. Ya se repenso, ya me quedó. La facultad pedagógica de tesis, lo que decíamos, el último ciclo, hacemos, y eso, o sea, el curso de pedagógica es donde usted, vuelvo a repetir, presenta el anteproyecto, propiamente. Si yo se los decía al inicio de este curso le podríamos poner el nombre de pedagógica de tesis, en vez de elaboración de tesis. Lo que nosotros, por eso yo les decía, en anteproyectos hablamos de secciones. Sección 1, marco conceptual, sección 2, marco teórico, sección 3, marco metodológico, sección 4, marco administrativo. Pero en otras universidades sí les ponen ya el capítulo, pero en anteproyectos no, eso es en el informe final, propiamente. En ese sentido. Bueno, es obligatorio. Sí, ahí lo que dice Abdul, depende propiamente a cómo lo va a presentar. Me da impulso. No, mire, ese es el objetivo, León, en ese sentido. Y eso va para todos. Esto va para todos. Mire, la tesis no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil hacer la tesis, pero tampoco es complicada. Lo que requiere la tesis es dedicación, tiempo, paciencia, amor, poner lo que las gallinas ponen para hacer la tesis, propiamente en ese sentido. Eso es propiamente el trabajo. Eso es lo que tiene que hacer el asesor, motivarlos, incentivarlos, porque ustedes tienen que culminar su carrera, ya están en la última fase. No caigan en esa desesperación, en ese estrés, que era lo que vimos hace 15 días, esos errores comunes, esa presión familiar, esa presión empresarial, esa presión del trabajo o esa presión de ustedes mismos, simplemente. Háganlo según su tiempo, organícense, planifiquen. Lo importante es que ustedes culminen la tesis en ese sentido y que ustedes continúen estudiando, porque tampoco me voy a quedar solo con la tesis de licenciatura. Debo seguir sacando mi maestría o mi doctorado, por decirlo de una manera. Es cierto, a veces en esta sociedad donde estamos, a veces un título nos puede cerrar puertas, pues en ese sentido, lamentablemente, en ese sentido. Pero yo no sé dónde usted vaya a estar trabajando o si usted se va del país y eso le va a abrir mayores oportunidades. Hay muchas personas de universidades privadas y de las San Carlos, pues la fuga de cerebros, como se dice, que se han tenido que ir fuera del país porque aquí las oportunidades no son iguales, pues en ese sentido. Hay muchas personas que son especializados y trabajan en la NASA o trabajan en la estación espacial y es el aporte que han dado, pues, pero eso ya requiere especialización, requiere que usted tenga ese interés a seguir estudiando, pues, eso ya es personal. Yo los motivo a que hagan la tesis, eso es lo importante, que culminen ese proceso, que no se queden, no le tengan miedo a la tesis o no le tengan miedo al EPS o a la monografía o a cualquier tipo de trabajo académico que ustedes estén haciendo, no le tengan miedo, lo que requiere es que se organicen, lo que requiere es planeación, utilizando las etapas del proceso administrativo, planeación y planificación. Se requiere también un cronograma, se requiere también una retroalimentación y se requiere un control. Todas esas etapas del proceso administrativo que todos lo hemos visto en algún momento. Esto es parte dentro de la tesis. Pero el objetivo de esto, en este curso, es que usted culmine eso, culmine ese proceso. Y eso es lo que decían cuando vimos el video del asesor. Esto es lo que tiene que hacer el asesor, motivarlos. Si están fallando, si ya están perdiendo el interés, no, compañera, sigamos, echémosle punta, entre los dos hagamos este trabajo. La beneficiada es usted, pues. El asesor no tanto, pues. El asesor no gana y no pierde con que usted no se gradúe. El que pierde es usted. Nos queda de satisfacción a nosotros que usted culminó ese proceso. En ese sentido. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, denme una media hora. Ahorita que terminemos la sesión, yo descargo el video, lo descargo en 2 minutos y luego lo subo a mi canal. Ya más o menos como a las 9:30, era lo que ahí a su compañero, lo que me estaba preguntando, perdón, hasta ahorita le estoy respondiendo a su compañero. Entonces, a las, como a las 10 de la noche, ya va a estar subido en el canal de YouTube. En ese sentido, entren ustedes vaya Jamie, entren ustedes al canal de YouTube, escriben mi nombre completo, Carlos Antonio Dorantes Hernández, y aparecen las sesiones grabadas, en ese sentido, tanto de tesis como de EPS, o si no en Classroom. Usted viene y entra en Classroom, ya más o menos a las 9, 10:30 de la noche, va a estar subido a Classroom el material para la otra sesión de la otra semana y va a estar subido el enlace de la sesión del día de hoy. Ahí usted puede ver las 3 sesiones que hemos visto anteriormente. O si no, me la puede pedir por correo. En ese sentido, y por el correo le mando los enlaces. No hay ningún problema para su compañero que me estaba pidiendo lo de las sesiones grabadas. En ese sentido. Ahí está uno, entrar a mi canal de YouTube, Carlos Antonio Dorantes Hernández, en ese sentido, y ahí usted puede ver las sesiones grabadas. En ese sentido. O 2, en Classroom. O 3, me las pide por correo. Esas son las formas que usted puede utilizar. Vaya Telma, no hay ningún problema. Bueno, entonces, tarea no hay para la otra semana. Tranquilos, relajados. Yo les voy a avisar con tiempo cuál va a ser la próxima tarea que usted tiene. Si alguno tiene tarea pendiente de la primera, pues todavía la puede subir, pero no va a tener el mismo punteo. En ese sentido, sí les aclaro eso. La otra semana vamos a ver el marco metodológico. La otra semana vamos a ver cómo se hace el diseño de investigación, cómo se hace lo del apartado de las técnicas e instrumentos. Vamos a ver algunas, vamos a aprender cómo se hace una encuesta, cómo se hace un cuestionario de encuesta, cómo se hace una entrevista estructurada y semiestructurada, cómo se hacen test, cómo se hace estudios de caso, cómo se hacen revisiones bibliográficas y algunos de los instrumentos vamos a ver el diario o bitácora que el tesista debe llevar, la revisión documentada o la revisión bibliográfica. Eso lo vamos a estar viendo. También vamos a aprender a cómo se hace el proceso de tabulación y también vamos a aprender el proceso de la confiabilidad de la tesis, la confiabilidad de los datos que vamos a presentar en nuestro proyecto de investigación. Entonces, la otra semana nos toca el marco metodológico. Esa sería la 5ª sesión del día de hoy. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Les deseo éxitos, triunfos, bendiciones. No baje la guardia. No hemos terminado lo de la pandemia. Esto todavía sigue. No se confíe en ese apartado. Y usted, si usted se cuida, cuida a su familia y entre todos sí logramos salir lo más pronto posible de esto. Entonces, les deseo éxitos. Vaya a todos los que están saludando ahí. Éxitos, triunfos, bendiciones y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Igualmente, licenciado. igualmente, Feliz noche, licenciado. igualmente.